rostro al comprender lo que significaba. Se incorporó, tomó el diario y una pluma estilográfica que Hermione le había regalado por Navidad. Diarios del Messenger. En serio, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido? Ben, hola, Neville. Feliz cumpleaños. ¿Cómo estás, amigo? Neville, hola, Ben. Gracias. Estoy muy bien. ¿Qué pasa? Ben, solo quería saber si sigues disponible para mañana. ¿Vienes, verdad? Neville, sí. Estaré allí, aunque la abuela tendría que asistir a una reunión del Wisengamot, así que desafortunadamente no podría venir. Ben, qué lástima. Supongo que la veremos en otro momento. ¿Quieres que te recoja? Neville, no, está bien. Solo usaré la Radflu. Ben, está bien. Ya sabes el plan, ¿verdad? Neville, sí. Imagina que tú, Harry y yo vamos de compras al callejón Diagon, mientras todos los demás se encargan de los preparativos de la fiesta. Ben, genial. Nos vemos mañana a las 11 entonces. Y por cierto, no me olvidé de tu cumpleaños, amigo. Te daré tu regalo mañana mismo. Será épico, así que espéralo con ansias. Adiós. Neville, adiós, Ben. Te veré mañana. Neville tocó la fecha una última vez y observó cómo la tinta se absorbía. Al no aparecer más palabras, cerró el diario y lo dejó sobre la cama. No creía que Ben se hubiera olvidado de su cumpleaños. No, Ben era sin duda el más atento a los detalles entre sus amigos. Las revelaciones en la oficina del director el mes pasado lo impactaron. Otros mundos, otros universos, otros, Neville. Era mucho que procesar. Por suerte, no cambió en nada la forma en que veía a su amigo. Aún recordaba cómo era el año pasado por estas fechas. Tímido, reservado, solo. Aunque la mansión Longbottom rara vez recibía visitas, Neville había asistido a varias reuniones con su abuela. Pero debido a su aparente estatus de Skip, todos lo evitaban o incluso se burlaban de él. Desde pequeño, Neville anhelaba ser bueno en magia. No, necesitaba ser un genio en magia. Era la única manera de salvar a sus padres, cuando tantos otros magos y brujas consumados no pudieron. Así que estudió los libros de la biblioteca de la mansión mientras esperaba que su magia se manifestara. Desafortunadamente, nunca lo hizo. Sin ningún indicio de magia accidental poderosa, todos empezaron a asumir que era un Skip. Neville se negaba a creerlo. No podía ser un Skip. Necesitaba ser un mago poderoso para ayudar a sus padres. Pero con el paso de los años, Neville empezó a perder la esperanza. Pero aún así no se rendiría, no podía. Que así fuera. Si no podía aprender hechizos poderosos, tal vez hubiera otras maneras de ayudar. Eso despertó su interés por la herbología. Al fin y al cabo, las pociones eran tan poderosas como los hechizos. Así que empezó a aprender sobre plantas mágicas, mientras que todos los demás lo interpretaron como una renuncia a la magia y un juego en la tierra. Basta decir que, para cuando subió al expreso de Hogwarts, no tenía ni un solo amigo. Fue Van quien lo sacó de su caparazón. Ben no lo compadeció, lo animó, creyó en él cuando nadie más lo hizo. Esa validación silenciosa significó más para Neville que cualquier otra cosa. Y entonces, Ben hizo algo que hizo que Neville lo respetara aún más. Detuvo a Voldemort. De no ser por él, el Señor Tenebroso habría escapado y pronto sus peores seguidores en Azkaban se le habrían unido. Neville no le reprochó a Ben que los mantuviera en la sombra. Hizo lo que debía hacer y ninguno de sus amigos corrió peligro por sus actos. No, para Neville, Ben era un héroe y lo seguiría con gusto a cualquier parte. Solo esperaba que Ben no mintiera cuando dijo que Neville se convertiría en un gran mago algún día. Eso sería un verdadero fastidio. 31 de julio de 1992. Residencia Carter. Estábamos desayunando cuando decidí ponerme en marcha. Harry, comencé, mientras levantaba la vista del plato. Estaba pensando en ir al callejón Diagon a comprar algunas cosas. ¿Quieres venir conmigo? Sé que aún no tenemos las listas de libros, pero quizás podrías comprar un baúl nuevo, dije, intentando disimular cualquier intención oculta. Claro, respondió, asintiendo pensativo. De todas formas, tengo que ir a Gringotts. Genial. ¿Sabes qué? ¿Por qué no veo si Neville también puede venir? Seguro que se alegrará de vernos, sugerí con inocencia. Suena bien, dijo con una ligera sonrisa. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó mamá sin mucho entusiasmo. No te preocupes, mamá. No nos iremos mucho tiempo, dije, siguiendo el guión. Cuídense entonces, muchachos, dijo papá con una mirada divertida.
Alrededor de las 11, Neville, cubierto de hollín, casi se cae de la chimenea de la sala, golpeándose contra la pared en el último momento para no caerse. Di un paso adelante para saludarlo, sorprendido por su aspecto. Desde la última vez que lo vi, había crecido casi 2 centímetros, se le había aclarado el pelo y había perdido algo de la grasa de bebé. Hola, Neville. Me alegro de verte, amigo, dije, estrechándole la mano. Hola Ben. Hola Harry. Me alegra verlos a ambos. Los extrañé, dijo al saludarnos. Luego intentó quitarse la suciedad de la camisa. Espera, dije, lanzando un rápido, azotar, sin varita. Listo, todo mejor. Vaya. Se supone que no debemos hacer magia durante las vacaciones, ¿verdad? Preguntó Harry sorprendido. No se supone que usemos nuestras varitas durante las vacaciones, lo corregí. El rastreador no puede detectar la magia sin varita. Eso es genial, dijo Neville. Tienes que enseñarnos eso, suplicó Harry. Claro, de todas formas pensaba enseñarles algunas cosas a Hermione y a ti, respondí encogiéndome de hombros. Podemos hacerlo cuando volvamos a la escuela. Por ahora, vámonos. El callejón Diago nos espera. Tengo que decir que no tengo ganas de volver a viajar en la Red Flu, se quejó Neville. Entonces les alegrará saber que no usaremos la Red Flu. Porque cuando viajan conmigo, caballeros, viajan con estilo. Les dirigí una mirada de satisfacción, mientras chasqueaba los dedos y el anillo del portal en mi mano izquierda se ponía en marcha, abriendo un portal cerca de la puerta trasera del caldero chorreante, justo frente a la entrada del callejón. ¡Guau!, exclamaron ambos al cruzar el portal. Al tocar el ladrillo correcto con mi varita, la pared se convirtió en un arco que conducía a una calle adoquinada que serpenteaba y se perdía de vista. Nuestra primera parada del día fue Gringotts, el banco mágico. Mientras subíamos los escalones de piedra blanca, miré a los duendes que montaban guardia en la puerta. Duendes banqueros. ¿Quién lo hubiera dicho? Todo un cambio respecto al estereotipo fantástico de criaturas estúpidas y malolientes que solían ser carne de cañón. Pero eso solo los hacía más peligrosos. Un duende salvaje te mataría sin más. Un duende banquero te quitaría todo lo que tienes y te obligaría a suicidarte. No sé por qué había tantos fanfictions que alababan a los duendes como guerreros nobles, más honorables que los magos. Basta con analizar los hechos para ver la verdad. Griphook era el único duende que aparecía de forma destacada en los libros y las películas. Harry y sus amigos lo salvaron de ser torturado constantemente por los mortífagos, ¿y cómo les pagó el pequeño imbécil? Traicionándolos y dejándolos morir, mientras él intentaba escapar con su preciada espada, la de Gryffindor. ¡Qué imbécil! Y ni hablemos de cómo trataban a los dragones que tenían por seguridad. Así que no los voy a contrariar, pero no esperen que me desviva por ser su mejor amigo. En fin, nos dirigimos al mostrador. Buenos días. Quisiera retirar algo de mi bóveda, le dijo Harry a un duende libre. ¿Tiene su llave, señor?, preguntó el duende, levantando la vista del pergamino en el que estaba escribiendo. Lo haré, respondió Harry, sacando una pequeña llave dorada de su bolsillo. Muy bien, declaró el cajero tras examinar la llave. Sweetheart te acompañará a tu bóveda. Hizo una seña a otro goblin para que se acercara. Muy bien, chicos, vuelvo en un minuto, dijo Harry, mientras seguía a Slipsard hacia una de las puertas que daban al pasillo. Está bien, Harry. Tómate tu tiempo, dije, sonriéndole con inocencia. Tan pronto como pasó por la puerta, me volví hacia Neville. Bueno, Neville, me voy. Estarás bien aquí, ¿verdad? No te preocupes por mí, ve a buscar a Hermione. Estaré bien. De acuerdo, vuelvo enseguida, le aseguré, antes de salir del banco a paso rápido. Una vez fuera, me aseguré de que nadie me prestara atención antes de usar adivinación para localizar las coordenadas del diario que le había dado a Hermione. La adivinación funcionaba como una versión mejorada de la clarividencia, me permitía ver el lugar en tiempo real en lugar de mostrarme indicaciones. Abrí rápidamente un portal y lo crucé hasta llegar a un arco cubierto de hiedra que bordeaba la puerta. Entré, pisando el sendero de grava que dividía perfectamente el jardín delantero en dos. Apenas había llamado a la puerta cuando Hermione la abrió de golpe. «Ven», gritó mientras corría hacia mí y me abrazaba. «¡Qué alegría verte!». No pude evitar una risita que se me escapó. «Me alegro de verte también, Hermione». «Y a ustedes también, señor y señora Granger», les dije a los padres de Hermione, que la habían seguido hasta la puerta. «Hola, Ben», dijo el señor Granger, acercándose a estrecharme la mano con una sonrisa cordial. «Espero que hayas tenido unas buenas vacaciones». «Sí, claro». «Ha sido muy productivo, señor», respondí.
Ahora deberíamos irnos. Dejé al cumpleañero en el banco y necesito volver pronto. Claro. ¿Pero cómo vamos a Richmond? Hermione acaba de decir que no tendríamos que ir en coche, preguntó la señora Granger. Le eché un vistazo rápido a Hermione y me devolvió una sonrisa traviesa. Probablemente quería dejar atónitos a sus padres, comprensible, ya que no se nos permite hacer magia en casa. Con magia, por supuesto, chasqueé los dedos y se materializó un portal que conectaba el porche delantero de los Granger con nuestro jardín. Oh, tienes que enseñarme cómo hacer eso, dijo Hermione, mirando el brillante portal azul con estrellas en los ojos. Espera, ¿en serio? ¿Puedes abrir portales? Preguntó el señor Granger, con cara de sorpresa. ¿Y no tienes prohibido hacer magia fuera de la escuela? Bueno, técnicamente no se supone que usemos nuestras varitas fuera de la escuela, dije, cruzando el portal. Hermione puede explicar los detalles más tarde. Por ahora, bienvenidos a nuestra humilde morada. Abrí la puerta trasera y los Granger entraron en nuestra casa. Al oír las voces, mamá salió a saludar a los invitados. Daniel, Emma, qué alegría verlos de nuevo. Pasen, por favor. Dejé a los Granger con mi madre y me teletransporté de vuelta al banco. Por suerte, Neville estaba sentado en un banco sin Harry a la vista. Fui rápidamente a reunirme con él. Unos minutos después, Harry regresó al comedor siguiendo a Slipshard. Listo, nos informó Harry, acercándose. ¿A dónde vamos primero? Bueno, quiero comprar una tienda de campaña y, como necesitas un baúl nuevo, supongo que podemos ir primero a la tienda de Wiseacre y luego hacer una parada rápida en Ollivander, dije. ¿Por qué Ollivanders?, preguntó Harry. Ya verás, respondí crípticamente. El equipo mágico de Wiseacre estaba marcado como tienda N grados 45 en el callejón Diagon, situado entre el emporio de búhos e Lobs y la botica. Al cruzar la tienda, vimos montones de baúles, telescopios y un par de tiendas de campaña expuestas en el escaparate. Una campana sonó al entrar. Dentro había montones de baúles, tiendas de campaña de todas las formas y tamaños, telescopios de latón, plata e incluso oro, y del techo colgaban bolsas de todos los tamaños y estilos. ¿En qué puedo ayudarles, señores? Un rostro amable apareció tras el mostrador trasero. Llevaba las mangas arremangadas y un delantal gris encima. Eso espero, comencé. Busco una buena tienda de campaña, y a mi amigo le gustaría comprar un baúl nuevo, dije, señalando a Harry. Espléndido, sonrió el hombre. Higgins, gritó, y un joven de unos 20 años entró por la puerta trasera. Mi asistente puede presentarle a su amigo nuestro catálogo de baúles. Mientras tanto, permítame mostrarle las tiendas de campaña que ofrecemos. ¿Busca algún estilo en particular? ¿Podrías contarme más sobre los de varias habitaciones?, pregunté, mientras caminaba con el dueño hacia el otro lado de la tienda. Harry y Neville se acercaron a las pilas de baúles con Higgins. Claro. Tenemos tiendas de campaña con 3, 5, 7 y 9 habitaciones. Estas tiendas estándar vienen en diferentes combinaciones. Las habitaciones pueden configurarse de pequeñas a grandes, desde dormitorios hasta baños e incluso una cocina completamente equipada, según tus necesidades. Por supuesto, si no tenemos uno en stock, podemos fabricar fácilmente uno personalizado para usted. Me giré para observar las coloridas tiendas de campaña que nos rodeaban. Veamos. 3 habitaciones con baños adyacentes, un baño grande, una sala de estar, una cocina y, un laboratorio de pociones, conté con los dedos. ¿Crees que puedes con eso? 3 habitaciones, una sala de estar, un baño, una cocina, un laboratorio de pociones. Sí, creo que tenemos 2 o 3 así. Desapareció dentro de la pequeña ciudad de tiendas y pronto emergió con 2 tiendas, ambas del mismo tamaño, una gris plateada y la otra amarilla brillante. Después de revisar ambas tiendas, elegí la amarilla, con interiores en naranja y amarillo, ya que quería ver colores vibrantes mientras estaba al aire libre. Excelente elección, señor. Incluye un amuleto ligero como una pluma y otro que se encoge, ambos activados al presionar las runas de la parte superior, explicó el vendedor. Se ve perfecto, dije, girándome hacia el hombre. ¿Cuánto? 160 galeones. Le pagué con gusto y me reuní con mis amigos, que estaban a punto de terminar su compra. Al igual que el año pasado, Harry también compró un baúl de 3 compartimentos, armario, trastero y biblioteca, de madera marrón con intrincados tallados y cierres dorados. Cumplida nuestra tarea, salimos de la tienda y nos dirigimos a Ollivanders. Sentí una especie de déjà vu al entrar en la tienda de varitas. Todo era inquietantemente similar a mi última visita, incluyendo la notoria ausencia del dependiente. Sin embargo,
Estaba preparado, así que cuando Ollivander se nos acercó sigilosamente con un suave buenas tardes, Harry y Neville soltaron una exclamación, pero yo no. Le lancé al señor Ollivander una mirada de suficiencia, que él me devolvió con una expresión de agravio, molesto porque no había caído en su evidente broma. Señor Carter, señor Potter, me alegro de volver a verlos, empezó el señor Ollivander. Hola, dijo Harry. Me alegro de verlo también, señor Ollivander, dije. Este es nuestro amigo, Neville Longbottom. Lo presenté. Ah, sí. Esperaba verlo el año pasado, señor Longbottom. Por desgracia, no apareció. Se dirigió a Neville. Sí, bueno, ya tengo una varita, señor. Neville sacó nerviosamente su varita. No, no lo hace, decidí arrancarme la tirita. Ha estado usando la varita de su padre. Neville me miró con cara de traición. ¡Ay, Dios mío! Exclamó el fabricante de varitas. Y supongo que, como la mayoría de la gente que usa una varita que no le conviene, tu hechicería ha sido, en el mejor de los casos, mediocre. Neville pareció confundido ante estas palabras. No hay nada malo con la varita, señor. Soy yo. Simplemente soy malo con la magia. Terminó con expresión abatida. La varita no tiene nada de malo, muchacho. Lo sé porque la hice yo, dijo el señor Ollivander con semblante serio, que se suavizó con sus siguientes palabras. Al mismo tiempo, tú tampoco tienes nada de malo. Tus padres fueron dos de los magos más poderosos de su generación, y creo que tú también lo serás. El problema es que has estado intentando usar una varita que eligió a tu padre, dijo el señor Ollivander, acercándose a Neville. Es la varita la que elige al mago, señor Longbottom, no al revés. Además, las varitas hechas de pluma de fénix, como la de tu padre, son famosas por su lealtad. Casi nunca funcionan para nadie más, sobre todo cuando el mago elegido sigue vivo. Así que bien podrías haber intentado forzar tu magia a través de un ladrillo. Sinceramente, es un milagro que pudieras realizar algún hechizo. Neville se quedó allí, con aspecto aturdido. Lo sujeté del hombro y se giró para mirarme. ¿Recuerdas cuando te dije que te ayudaría este verano? Así es. No eres tu padre, Neville. Tienes tanto de tu madre como de tu padre. Eres independiente, y hay una varita en esta tienda esperándote, para que por fin puedas ser quien siempre debiste ser. Además, si sigues usando la varita de tu padre, ¿qué harás cuando la necesite? Le di una sonrisa traviesa. La cabeza de Neville se giró hacia mi cara y me miró intensamente. ¿Qué estás? ¿Qué quieres decir? O sea, ahora no. Conozco un par de hechizos que curarán a tus padres, pero consumen mucha energía. Quizás dentro de un año, 2 como mucho. Demonios, puede que incluso puedas hacerlo tú mismo. Claro, si no tienes una varita que te esté hundiendo. Me quedé allí con una sonrisa burlona, y casi me quedé sin aliento cuando Neville me abrazó con fuerza. Gracias, gracias, gracias. Repetía una y otra vez, mientras parecía que reía y lloraba al mismo tiempo. Con ese pequeño drama terminado, el señor Ollivander hizo toda su rutina con la cristalería explosiva y los cajones expulsores, antes de que Neville se convirtiera en el orgulloso dueño de una varita de cerezo de 31 centímetros con núcleo de pelo de unicornio. Insistí en pagar la varita, haciéndole saber a Neville que era su regalo de cumpleaños. Noté que Harry fruncía el ceño. Después de todo, acababa de darle a Neville su regalo de cumpleaños, mientras que nadie en mi familia le había deseado a Harry ni siquiera un feliz cumpleaños en todo el día, incluidos Neville y Hermione. Debía estar pensando que todos nos habíamos olvidado del día o que simplemente no nos importó. Vaya, se llevaba una sorpresa. 31 de julio de 1992. Residencia Carter. Luego visitamos la casa de Madame Malkin para comprar ropa nueva de Hogwarts. Incluso con la magia de por medio, esta se convirtió en nuestra parada más larga del día. De allí fuimos a la botica para reponer los ingredientes de nuestras pociones y luego al emporio de búhos Yellowps para comprar algunas golosinas para búhos. Alrededor de las 3 de la tarde, se abrió un portal en nuestro patio trasero y Harry, Neville y yo entramos con dificultad, después de haber terminado nuestras compras del día. Harry se sorprendió un poco de que Neville volviera con nosotros, pero le dije que Neville solo necesitaba usar la Red Flu. Abrí la puerta y entré rápidamente, seguido de Neville, protegiendo a Harry de la colorida decoración de la sala. Al unísono, nos hicimos a un lado justo cuando todos salieron de sus escondites. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Harry! Harry se quedó atónito al ver a Hagrid y Hermione, y más aún al ver los globos brillantes y las serpentinas que cambiaban de color por toda la habitación.
Le llovió confeti brillante mientras pájaros de origami le colocaban un sombrero de cumpleaños en la cabeza. El hechizo se rompió cuando le di una palmadita en la espalda. ¡Feliz cumpleaños, Harry! Barra diagonal 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 barra diagonal. La siguiente hora transcurrió felicitando y repartiendo regalos. Fue una reunión modesta, solo con los Granger, Neville y Hagrid, además de mi familia. Pero como era su primera fiesta de cumpleaños, Harry parecía estar encantado. Desde luego, no dejó de sonreír en todo el rato. Mamá había pedido un pastel de chocolate de 2 pisos en el callejón Diagon y estaba delicioso. Los Granger, como dentistas, se habían mostrado escépticos ante la idea de tanto chocolate, hasta que Hermione les habló de la pasta de dientes con pociones que usan los magos y que limpia la boca por completo sin dejar residuos. La fiesta culminó con un espectáculo de fuegos artificiales del Dr. Filibuster, fabuloso comienzo húmedo, sin calor, que llenó el comedor de estrellas rojas y azules que rebotaban del techo a la pared durante al menos una hora. Hagrid se fue pronto, alrededor de las 5, diciendo que había un trío de potros unicornio en la reserva de criaturas mágicas que necesitaba atender. Francamente, me sentí un poco aliviado. Amaba a Hagrid como cualquiera que conociera al gentil semigigante, pero era incapaz de guardar un secreto ni aunque su vida dependiera de ello. Y yo estaba a punto de revelar algo súper secreto. ¿Me prestan atención, por favor?, dije, haciendo chocar una cuchara contra mi vaso de Pepsi. Gracias. El mes pasado les conté a algunos de ustedes sobre un poder especial mío. Harry, Hermione, Neville y mis padres me miraron con comprensión, mientras que los demás parecían confundidos. Ante mi insistencia, mis padres y Hermione les explicaron a Rachel y a los Granger sobre mi supuesto poder. Mi hermana se tomó la noticia con calma, sintiendo una renovada admiración por mí. Los Granger, en cambio, estaban intrigados. Naturalmente, te pediría que no hablaras de esto con nadie más. Lo menciono ahora porque he encontrado la manera de mostrarles a otros algunas de las cosas que he visto a lo largo de los años. Considera esto tu regalo de cumpleaños, Harry. Y espero que todos lo disfruten. Dicho esto, saqué el proyector mágico de mi anillo de almacenamiento. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Hermione de inmediato. ¿Hacerlo? Eso. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó, señalando el proyector. ¿Lo invocaste? Ah, eso. Lo acabo de sacar de este anillo de almacenamiento que hice, dije, mostrándoles el anillo. ¿Anillo de almacenamiento?, preguntó papá con una mirada confusa, y le expliqué cómo había creado el artefacto. Pero eso es imposible, gritó mamá. Todos saben que solo se puede ampliar el espacio disponible, por pequeño que sea. Se supone que no se pueden abrir bolsillos dimensionales. Muchos magos lo han intentado, pero han fracasado, a veces con resultados desastrosos. Espera, ¿los magos pueden expandir el espacio? ¿Como cosas de, más grande por dentro?, preguntó el señor Granger con entusiasmo. No te preocupes, papá. Es solo un gran fan de Doctor Who, dijo Hermione, poniendo los ojos en blanco con buen humor. Sí, señor Granger, los magos y las brujas saben cómo expandir el espacio. Debo añadir que pueden meter una casa dentro de una cabina de policía con bastante facilidad. Aunque el hechizo está muy regulado, le dije con un guiño. En cuanto a abrir bolsillos dimensionales, no sé por qué nadie puede hacerlo. Quizás nunca supieron cómo. Pero es una práctica bastante común en muchos mundos. En fin, llevo unos meses trabajando en este artefacto y acabo de terminarlo, dije, mostrando el proyector. Básicamente, me permite almacenar recuerdos duplicados y mostrarlos como ilusiones holográficas. Puse el proyector en la mesa de centro e hice los ajustes necesarios. Por supuesto, me aseguré de omitir los nombres y los créditos, ya que podrían revelar que estaban a punto de ver una película que se filmaría 3 décadas después, aunque era muy improbable que eso sucediera en este universo paralelo. Listo. Me senté entre Neville y Harry en un sofá. Por cierto, ¿hay algún fan de D&D por aquí? El señor Granger levantó la mano inmediatamente. ¿En serio?, pregunté. Ah, sí, justo salió cuando estaba en el instituto, dijo el señor Granger con una sonrisa nostálgica. Pasé años jugándolo con mis amigos. Nerd, entonó la señora Granger con una sonrisa burlona. Eres un nerd y estás orgulloso, querido, dijo su marido manteniendo la cabeza en alto. Pues bien, esto te va a encantar. Les hice una breve introducción del juego de rol de mesa a quienes no lo conocían, antes de empezar el video.
Un temible convicto estaba siendo trasladado a una imponente prisión en un páramo helado. Muchos de los reclusos, incluido el nuevo, no eran humanos. Lo encerraron en una celda con 2 humanos, Agent Darvis y Olga Kilgore. Edgin intentó ser amable, pero el nuevo empezó a hacerle insinuaciones indeseadas a Olga. Olga dejó su comida, una patata, y, enseguida, le rompió las piernas y luego la cabeza. Para quienes aún no lo sepan, estábamos viendo Dragones y mazmorras, Honor entre ladrones, una de las mejores representaciones del género fantástico. Me gustó tanto la película que la vi varias veces. La narrativa se desarrolló con un equilibrio perfecto de emoción, suspenso y momentos emotivos. Los diálogos ingeniosos y la comedia situacional resultaron orgánicos y perfectamente sincronizados, sin prisas, forzados ni sosos. A medida que los personajes se enfrentaban a desafíos inesperados y se cruzaban con formidables adversarios, la tensión aumentaba, intensificando la implicación emocional del público. Nuestro grupo formó un buen público, sonriendo y riendo en los momentos oportunos. Cuando Senka empezó a explicar la fórmula necesaria para cruzar el puente hacia Doublon, vi que Hermione escuchaba absorta. La expresión de asombro que puso cuando Saman hizo estallar el puente accidentalmente fue divertidísima, y no pude evitar reírme a carcajadas. El clímax de la película fue un triunfo, que no solo satisfizo nuestro deseo de resolución, sino que también nos conmovió profundamente, provocando auténticas emociones de alegría y empatía. El espectáculo se completó con Edgin reuniéndose con su hija y Forge ocupando el lugar de Edgin y Olga en prisión. Al apagarse la luz del proyector, todos disfrutaron un momento del festín visual que acababan de devorar. Fue increíble, dijo Neville, y Harry asintió. ¿Crees que podemos usar los hechizos que acabamos de ver? ¿Como el de detener el tiempo?, preguntó. Es totalmente posible, dije. Ya puedo hacer la mayoría de los hechizos que acabamos de ver. Aunque ese hechizo de detención del tiempo llevará un poco más de tiempo, es bastante complicado. Creo que ser una forma salvaje sería genial, dijo Harry. Poder transformarse en pájaro y volar libremente debe ser increíble. Puedes, dije. ¿Qué?, preguntó. Conviértete en pájaro y vuela, dije, es decir, si es tu forma animaga. Ah, sí, como la profesora McGonagall, asintió. ¿Pero no se supone que es una transfiguración muy avanzada y muy difícil? Quizás, pero no si tuvieras ayuda de alguien que ya esté familiarizado con el proceso, dije, recordando a Sirius Black y cómo pronto podría ser el momento de sacarlo de prisión. ¿Qué pasa?, le pregunté a Hermione, que parecía estar dándole vueltas a algo. Así es, dijo finalmente Hermione. Esto es lo que ves cada noche. Casi siempre, respondí. Claro que no siempre hay finales felices. Hay muchos mundos que me gustaría no volver a ver jamás. Aún así, te envidio, comentó. ¿No usan varitas en otros mundos? En realidad, en ese sentido, nuestro mundo es una excepción, expliqué. Muy pocos mundos tienen un uso tan extendido de focos mágicos. Las varitas y los bastones mágicos son raros en la mayoría de los mundos, y los magos y brujas poderosos tienen que construir los suyos propios con materiales que recolectan. Todavía no puedo asimilar que D&D sea real, dijo el señor Granger, perdido en sus pensamientos. Bueno, la mayoría de los mundos ficticios son reales, en algún momento. Los escritores no crean tanto como se inspiran en la información que les llega a través del plano astral cuando sueñan, dije. La fiesta terminó pronto, pero antes de irse les di a Hermione, Neville y Harry, cada uno, unas gafas con todos mis encantamientos habituales. Decidimos volver a vernos en el callejón Diagon después de recibir nuestras listas de libros. Barra diagonal 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 barra diagonal. Tras el ajetreado día, Harry y yo subimos las escaleras. Estaba a punto de entrar en mi habitación cuando oí un suave pop proveniente de la habitación supuestamente vacía de Harry. Activando la visión mágica, pude ver una silueta infantil a través de la pared, llena de energía mágica. Ah, entonces Dobby finalmente decidió hacer una aparición. Parece que tienes otra visita, le dije a Harry al entrar en su habitación. Hola, saludé al elfo doméstico que permanecía invisible en un rincón. Señalé mis gafas ante la expresión perpleja de Harry, y pronto dio un grito ahogado al poder ver el paquete de energía a través de sus nuevas gafas. Por cierto, te vemos. Se considera de mala educación no saludar a alguien en su propia casa, ¿sabes?, le dije al elfo. De inmediato, apareció ante nosotros un lastimoso elfo doméstico.
A diferencia de los elfos domésticos de Hogwarts, que vestían toallas impecables, la pobre criatura llevaba lo que parecía una vieja funda de almohada, con rotos en los agujeros de los brazos y las piernas. Mil disculpas, señor. Dobby nunca quiso ofender a Harry Potter ni a su amigo. Oh, no, señor. A Dobby ni se le ocurriría, dijo Dobby, haciendo una reverencia tan profunda que la punta de su larga y delgada nariz tocó la alfombra. Tranquilo, Dobby, ¿en serio? Solo bromeaba, dije, mientras me sentaba en la cama, donde Harry se unió a mí enseguida. ¿Por qué no te sientas? Le señalé una silla. Inmediatamente, Dobby rompió a llorar, unas lágrimas muy fuertes. Gracias a Merlín, había lanzado un hechizo para silenciar el ruido después de entrar en la habitación, o si no, todos en la casa habrían pensado que alguien se estaba muriendo allí arriba. Siéntate. Gimió. Jamás, jamás. Lo siento, dijo Harry. No pretendíamos ofenderte ni nada. Ofende a Dobby. Exclamó el elfo con voz ahogada. A Dobby nunca un mago le ha pedido que se siente, como a un igual. Me puse de pie, levanté con cuidado al lastimoso animal que sollozaba y lo senté en la silla. Por fin, logró controlarse, permaneciendo sentado en silencio y mirándonos con ojos llenos de adoración. Entonces no debes haber conocido a muchos magos decentes, bromeé. Dobby negó con la cabeza. Entonces, sin previo aviso, saltó y empezó a golpearse la cabeza contra la ventana, gritando, «Dobby malo. Dobby malo». Utilicé un tirón telequinético y lo moví al centro de la habitación. Por favor, no hagas eso, le dije. En esta casa no se permiten castigos corporales. Dobby lo siente, señor, pero Dobby tuvo que castigarse, dijo el elfo, con los ojos ligeramente viscos. Dobby casi habló mal de su familia, señor. ¿Tu familia?, preguntó Harry. La familia de magos a la que sirve Dobby, señor. Dobby está obligado a servir a la familia para siempre. No saben que estás aquí, ¿verdad?, dije. Dobby se estremeció. Oh, no, señor, no. Dobby tendrá que castigarse duramente por venir aquí, señor. Dobby tendrá que taparse los oídos con la puerta del horno por esto. Si alguna vez se enteraran, señor. ¿Pero no se darán cuenta si te tapas los oídos con la puerta del horno?, preguntó Harry, horrorizado. Dobby lo duda, señor. Dobby siempre tiene que castigarse por algo, señor. Dejan que Dobby siga adelante, señor. A veces me recuerdan que debo aplicar castigos adicionales. ¿Pero por qué no te vas? ¿Escapas?, preguntó Harry de nuevo. No puede. Los elfos domésticos deben ser liberados por su amo. Normalmente se hace dándoles ropa, expliqué. ¿Te apetece algo de comer, Dobby? Creo que aún nos queda pastel de antes. Dobby volvió a llorar, esta vez convirtiéndose en gemidos de gratitud. Negué con la cabeza al tipo melodramático y me trasladé a la cocina. Abrí el congelador, cogí un trozo del pastel de cumpleaños que había sobrado y una cuchara. Dudé brevemente si ofrecerle a Dobby un vaso de Pepsi, pero decidí no darle tanta cafeína al pequeño elfo tan nervioso. Aquí tienes, le ofrecí el plato mientras bajaba de su paseo acuático. Gracias, señor, ser tratado con tanta amabilidad por un mago tan poderoso como usted. Es un honor para Dobby, señor, dijo, secándose la cara con una esquina de la sucia funda de almohada que llevaba puesta. Vamos, vamos, Dobby. Los halagos te llevarán a todas partes, dije con una sonrisa burlona. Dobby se inclinó hacia mí, sus ojos tan grandes como faros. Dobby oyó decir, dijo con voz ronca, que Benjamin Carter se encontró con el Señor Oscuro hace apenas unas semanas, que Benjamin Carter lo derrotó. No fue tan difícil como crees, dije, intentando sonar modesto. Ya sabes lo que dicen, una buena preparación evita un rendimiento pésimo. Los ojos de Dobby de repente brillaron con lágrimas. Ya basta de mí. Hablemos de ti. Dime, ¿viniste a advertirle a Harry que no volviera a Hogwarts? El plato se deslizó de las manos momentáneamente congeladas de Dobby hacia el suelo, pero por suerte estaba preparado. Un simple hechizo de levitación, y el pastel voló de vuelta a la mesa cercana. ¿Cómo lo supo, señor?, preguntó Dobby con los ojos muy abiertos. Es lo que hago, Dobby. Sé cosas. Lo miré con suficiencia. Déjame adivinar, Lucius por fin ha decidido endosarle el diario de Riddle a algún estudiante de Hogwarts desprevenido, preferiblemente a alguien de la familia de Arthur Weasley, dados los problemas que su departamento les ha estado causando últimamente a Lucius y sus amigos. Supongo que espera que el fragmento de Riddle del diario posea a la pobre niña y cause daños irreparables en el colegio, lo que le dará a Lucius la oportunidad de atacar tanto a Dumbledore como al señor Weasley.
Un plan bastante enrevesado, debo decir. Pero sin la previsión, es muy probable que funcione. Dobby permaneció inmóvil como una estatua, incapaz de articular palabras, con los ojos más abiertos que nunca. ¿Qué quieres decir con fragmento de Riddle? ¿De qué diario estás hablando?, preguntó Harry. ¿Recuerdas lo que dije en la oficina del director sobre los horrocruxes de Voldemort? Harry asintió lentamente con la cabeza y la comprensión se reflejó en su rostro. Este diario es uno de esos, dije, antes de volverme hacia el elfo doméstico. Gracias por venir a advertirnos, Dobby. Pero como puedes ver, sabemos qué esperar. Y lo que es más importante, Dumbledore lo sabe. Hemos hecho preparativos y te aseguro que ese diario no le hará daño a nadie, y menos a Harry. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabe todo esto, señor? Gritó Dobby a gritos. Bueno, es complicado. Pero, básicamente, soy una especie de vidente. Vi todo esto hace años. Mentí. Así que así es como Benjamin Carter sabe lo que va a pasar. Dijo Dobby con una expresión iluminada. Sí. También es por eso que sé que seremos grandes amigos, dije, dándole al elfo doméstico una sonrisa alentadora. Amigos, repitió Dobby. ¿Quieres que Dobby sea tu amigo?, dijo con incredulidad. Por supuesto, afirmé, y Harry también. Harry asintió rápidamente. A esto le siguió otro ataque de llanto, pero eran principalmente lágrimas de alegría. Después de un rato, el elfo, tan excitado, logró calmarse lo suficiente como para terminar su pastel. Antes de irse, prometió avisarnos cuando Lucius llevara el diario al callejón Diagon. Volviéndome hacia Harry, pregunté en voz alta, ¿fue ese el cumpleaños más loco que has tenido o qué? 16 de agosto de 1992. Callejón Diagon. Las cartas del colegio llegaron el 12 de agosto. Harry, Neville y yo ya habíamos conseguido la mayoría de nuestros útiles, pero Hermione aún necesitaba el kit completo, al igual que mi hermana, que empezaba Hogwarts este año. Así que aquí estamos, camino del callejón Diagon. Ya había confirmado que Lockhart iba a dar una firma de libros hoy en Flourish and Bloods. Asimismo, Dobby nos había informado anoche que Lucius iba a llevar a Draco de compras hoy. Un portal azul brillante se abrió y nuestra familia, junto con los Granger, a quienes había recogido de sus casas, salieron frente a la entrada oculta del callejón. Nunca me cansaré de esto, comentó el señor Granger, mirando hacia atrás, al agujero de gusano que se desvanecía. ¿Me lo estás diciendo? Solía pensar que la Red Flu era lo mejor que podíamos tener, pero ahora, papá negó con la cabeza con una sonrisa. Atravesando el callejón Diagon, paramos en la librería de Florian Fortescue, donde nos encontramos con Neville y su abuela, Lady Augusta Longbottom. Como solo necesitaba comprar sus libros, la abuela de Neville permitió que mis padres lo acompañaran, ya que no quería cruzarse con la gente desaliñada de la librería debido a la firma de libros de Gilderoy Lockhart. Estábamos a punto de salir de la heladería cuando Rachel dio un respingo y saltó de su asiento. Ginny. Luna. Astoria. Por aquí. Empezó a agitar las manos. Me di la vuelta y vi a un grupo de pelirrojas, una chica rubia con grandes ojos azules con un hombre que solo podía ser su padre y la familia Greengrass más Tres y Dedes dirigiéndose a la tienda. Rachel corrió hacia adelante y saludó a sus amigos. Hola a todos, estas son mis amigas, Jenny Weasley, Luna Lovegood y Astoria Greengrass, las presentó. Ya conocía a Astoria desde hacía años, pero fue agradable conocer finalmente a los otros personajes principales de este mundo. Hola, dijo Luna con expresión soñadora. Hola, respondí, desconcertado. Con el rabillo del ojo, vi a Ginny estrechando tímidamente la mano de Harry. Tras la ronda de presentaciones y saludos, todos se separaron para cubrir más terreno. Los Granger, los Lovegood y los Weasley se dirigieron al banco, mientras que Rachel, acompañada por mis padres, se unió a la familia Greengrass y se dirigió a casa de Madame Malkin. Decidimos reunirnos en Flourish and Bloods en una hora. Como Harry, Neville y yo ya habíamos hecho la mayoría de nuestras compras, pasamos el tiempo saboreando nuestros helados de caramelo mientras paseábamos por el callejón, examinando los fascinantes escaparates. La recién estrenada Nimbus 2001, que se exhibía con orgullo en el escaparate de Broomsticks, ya había atraído a una multitud de aficionados al Quidditch. Terror Tours, en particular, nos detuvo en seco y nos hizo quedarnos mirando el escaparate más tiempo del que imaginamos. El escaparate mostraba un enorme mapa del mundo con puntos parpadeantes que representaban las comunidades mágicas de todo el mundo. En momentos aleatorios, un punto se expandía para mostrar escenas de una comunidad mágica. Mientras observábamos, vimos el Tíbet, Transilvania, Wanaka en Nueva Zelanda, Salem en Estados Unidos y la comunidad aborigen del interior de Australia. Por fin, nos dirigimos hacia Flourish and Bloods.
Al acercarnos, vimos una gran multitud, en su mayoría brujas de mediana edad, apretujándose frente a las puertas, intentando entrar. El motivo lo anunciaba una gran pancarta extendida en las ventanas superiores que anunciaba la firma de la autobiografía de Lockhart. Los Granger, los Beasley y los Lovegood estaban afuera y nos acercamos a ellos. El señor Beasley parecía estar en una animada conversación con los padres de Hermione sobre teléfonos. Los Granger, como dentistas, desconocían los aspectos técnicos del aparato, pero intentaban ofrecerle una visión general. Si no va a entrar al establecimiento, tenga la amabilidad de alejarse de la entrada, dijo una voz aburrida. Al mirar hacia arriba, vi a un hombre alto con barbilla y nariz puntiagudas, larga cabellera rubia platino y una mueca de desprecio que gritaba que todos frente a él eran inferiores a él. No me cabía duda de quién era, el padre de Draco Malfoy. El parecido era demasiado asombroso como para que fuera otra persona. Además, Malfoy hijo estaba detrás de él. Lucius, entonó el señor Beasley, llevando a sus hijos a un lado. Arthur, dijo el hombre con desprecio, mira, Muggles. ¡Qué delicia! Bueno, eso es todo. Estaba pensando en tener piedad de este cretino endogámico, pero ya no. Hay gente que simplemente es incapaz de adaptarse, así que no se puede culpar a la naturaleza por eliminar a los que no lo merecen. Lucius Malfoy avanzó a grandes zancadas, pero si esperaba que la multitud se apartara al acercarse, se equivocó por completo. Entre la puerta demasiado pequeña y la cantidad de gente intentando entrar al mismo tiempo, el choque resultante fue inevitable. Primero, Luna cayó al suelo. Cuando su padre, Xanaphilius Lovegood, se agachó para ayudarla, recibió un golpe lateral, lo que lo hizo tambalearse hacia dos brujas, que perdieron el equilibrio. Después de eso, fue como una simple partida de dominó. Observé divertido como casi la mitad de la multitud caía rápidamente al suelo, incluyendo al aristocrático Lucius Malfoy y a su burlona prole. De hecho, sus brazos giratorios hicieron que varios de nuestro grupo cayeran al suelo. Harry, Ginny y los dos gemelos Beasley cayeron al suelo, mientras que el resto de los Beasley retrocedieron unos pasos. ¿Estás bien?, le pregunté a Luna mientras la ayudaba a ponerse de pie. Sí, estoy bien, respondió ella, frotándose el brazo sobre el que había aterrizado. Luego nos agachamos para ayudar a recuperar los distintos paquetes que habían caído al suelo y devolverlos a sus legítimos dueños. Toma, dijo el señor Malfoy, entregándole a Ginny un pequeño libro encuadernado en cuero, se te cayó esto. El largo cabello rojo se movía de un lado a otro mientras la pequeña niña sacudía la cabeza. Eso no es mío, logró susurrar. Entonces debe ser tuyo, insistió el señor Malfoy a Luna. Ah, ¿de verdad?, respondió con voz despreocupada. No lo sabía. Gracias, entonces. En realidad, Luna, creo que es mío, dije, tomando el pequeño diario que Lucius le acababa de entregar. Hice como si lo guardara en el bolsillo de mi chaqueta, pero en cuanto perdí la mano, lo guardé en mi anillo. Lo siento, se me debe haber escapado. Gracias, señor Malfoy, dije con una sonrisa, mirándolo a los ojos. Algún día te devolveré el favor. Barra diagonal 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 barra diagonal. 16 de agosto de 1992. Hogwarts. Salí del portal y entré en el recinto escolar. La luz del sol poniente proyectaba largas sombras mientras subía al castillo. La razón por la que estaba aquí ahora mismo era por el Horrocrux que llegué a mis manos esta tarde. La verdad es que solo quería arrojar esa vil cosa lo más lejos posible de mí. Gracias a años de extraer maná manualmente, había desarrollado cierta sensibilidad mágica incluso sin el hechizo visión mágica. Y ahora mismo, todos mis sentidos me decían que esta cosa simplemente estaba mal. Con suficiente tiempo y práctica, un mago espiritual puede aprender a duplicar completamente sus pensamientos, recuerdos y sentimientos, creando esencialmente una pseudoconciencia o alma. Sin embargo, este diario fue una aberración. Se creó mutilando un alma, un recipiente de pura energía cósmica. A diferencia del cuerpo físico, las almas son eternas. Cuando el cuerpo perece, el espíritu, alma y recuerdos barra diagonal conciencia, se purifica, y el alma renovada entra en el siguiente ciclo. Al destrozar su alma, Voldemort se aseguró de que no hubiera otra vida para él. Cuando fuera destruido, sería el fin. Por eso las maldiciones Imperius, Cruciatus y Asesina se denominan imperdonables, porque en lugar del cuerpo, dañan el espíritu. Y para los magos, nada es más sagrado que el alma. Me recibió el profesor Snape frente al vestíbulo, con el mismo aspecto de siempre.
Supongo que algunas cosas nunca cambian. Señor Carter, el director lo espera. Sígame. Me resultó extraño caminar por la escuela desierta, cuando las únicas veces que la recuerdo, estaba llena de niños de todas las edades. Incluso durante las vacaciones de Navidad, la escuela nunca estaba completamente vacía. Me sorprende verlo aquí, profesor, dije, siguiéndolo por el gran comedor vacío. ¿Suele pasar las vacaciones de verano en la escuela, señor? Normalmente, no, respondió mientras subía la gran escalera. Sin embargo, algunos brebajes requieren una larga preparación, incluso meses. Estaba preparando una de esas pociones, de ahí la necesidad de quedarme aquí durante el verano. Pronto llegamos a la gárgola que custodiaba la escalera secreta que conducía al despacho del director. Tras recibir la contraseña del profesor Snape, gota de limón, ésta se alejó y, tras un breve trayecto en escalera mecánica, nos encontrábamos frente a la puerta de roble con una aldaba de latón con forma de grifo. La puerta se abrió sin hacer ruido tras los golpes del profesor Snape. Dentro, Dumbledore estaba sentado en su escritorio, escribiendo una carta. La terminó enseguida, depositó la pluma en el tintero y levantó la vista con una sonrisa. Buenas noches, Ben. Me alegra volver a verte. Por favor, toma asiento. Gracias, profesor. Me senté mientras el profesor Snape se despedía. Espero que hayas tenido un verano agradable hasta ahora, dijo. ¿Cómo se adapta Harry? Ha sido realmente muy productivo, señor, respondí. En cuanto a Harry, creo que está disfrutando de su estancia en casa. Incluso tuvimos una pequeña reunión para celebrar su cumpleaños. El director sonrió al oír esto. Eso es bueno, afirmó. Dada la rapidez con la que llegó su nota, entiendo que tiene algo importante que decirme. Sonrió con un brillo en los ojos. Al volver a casa del callejón, abrí un mini portal sobre el escritorio de Dumbledore y dejé una nota pidiéndole verlo lo antes posible. El director me devolvió la broma haciendo que Fawkes apareciera y me dejara su respuesta en la cabeza. Sí, señor. Pero primero, ¿conseguiste conseguir esa arma destructora de Horrocruxes de la que hablamos? Dije. Dumbledore abrió un cajón de su escritorio y sacó silenciosamente una caja llena de telarañas. Tomó su varita y le dio un suave golpecito en la parte superior, con lo cual las telarañas se desenredaron con facilidad. Al abrir la caja, sacó una daga envainada y un anillo roto, y los colocó sobre la mesa. Debo agradecerte una vez más por advertirme sobre el anillo, Ben, enfatizó el director. Aún sabiendo que estaba maldito, estuve muy tentado. Inspeccioné el anillo con visión mágica. El anillo en sí estaba inerte, sin magia restante. Sin embargo, la piedra fijada en él ofrecía una visión completamente distinta. Desprendía un brillo que solo había visto 2 veces, en la varita de Dumbledore y en la capa de Harry. Desenvainó la daga y la depositó con cuidado sobre la mesa. Era hermosa, más una obra de arte que un arma. En cuanto al arma, ya tenía una hoja forjada con plata de goblin, así que no fue un problema. El problema residía en el veneno de basilisco, explicó, reclinándose en su silla. Era imposible encontrarla en Gran Bretaña, ni siquiera en Europa. Por suerte, una vieja amiga mía, Benedita Dourado, la antigua directora de Castelobruxo, tenía algo a mano. Como pueden ver, le ha dado buen uso, señaló el Horrocrux destruido. Bueno, entonces es bueno que podamos agregar uno más a la pila, dije, sacando el diario de mi anillo y colocándolo con cuidado sobre la mesa. Echó una larga mirada al diario antes de volver su mirada hacia mi anillo de almacenamiento. Una dimensión espacial plegada unida a un objeto, dedujo. Hacía tiempo que no veía algo así. ¿Lo hiciste tú mismo? Sí, señor, respondí. Felicidades, entonces. Bien hecho. Sé lo difícil que es abrir dimensiones espaciales independientes, dijo con una sonrisa. Así que supongo que este es el diario de Riddle, el que usaba en la escuela. Tomó el pequeño libro y comenzó a examinarlo. En efecto, respondí. Dumbledore dejó escapar un gran suspiro. Pensar que un joven de 16 años cometería un acto tan malvado. Negó con la cabeza. ¿Cómo se te ocurrió esto? Lucius Malfoy intentó endosárselo a Ginny, la hija de Arthur Weasley. Lo intercepté, respondí simplemente. Sus cejas se fruncieron y un breve toque de ira apareció en el rostro del director, antes de desaparecer con una respiración profunda. Menos mal que estabas allí, dijo Dumbledore con énfasis. El efecto de un objeto tan oscuro en la psique de una niña pequeña es difícil de imaginar. La pobre chica habría quedado marcada de por vida. No tener control sobre su propio cuerpo, sobre su propia mente, no puede haber mayor desesperación.
Nos sentamos en silencio por un rato mientras Dumbledore seguía dando vueltas al diario en sus manos, antes de finalmente dejarlo. Muy bien, mejor acabemos con esto, dijo, recogiendo la daga. Por favor, retrocede, ven. Me puse de pie y retrocedí unos pasos mientras Dumbledore se preparaba y rápidamente clavó la espada con veneno de basilisco en el diario. Se oyó un grito largo, espantoso y desgarrador. La tinta brotó del diario a borbotones, derramándose sobre las manos de Dumbledore e inundando la mesa. El director volteó el diario y lo golpeó desde el otro lado. El espeluznante chillido alcanzó un crescendo antes de apagarse bruscamente, dejando la oficina en silencio, salvo por el sonido de la tinta que aún resumaba del diario abierto. Eso fue dramático. Di mi opinión honesta. En efecto, asintió Dumbledore. Por suerte, con esto estamos un paso más cerca de acabar con Voldemort para siempre. Agitó la mano y la tinta desapareció sin dejar rastro. ¿Qué opinas del basilisco?, preguntó. Sinceramente, no hay que insistir, dije encogiéndome de hombros. El basilisco lleva siglos en el colegio. Seguramente, durante todo este tiempo ha habido otros descendientes de Salazar Slytherin que han asistido. Y, sin embargo, no ha habido incidentes en los que ningún alumno haya resultado herido o muerto de forma inexplicable, dije, consciente de ello porque había consultado los registros escolares en la biblioteca que databan de siglos atrás. Solo cuando el muy cretino de Tom Riddle llegó aquí convirtió en arma a la serpiente, que hasta entonces había sido una residente modelo. Digo que la dejemos en paz. Aunque sería buena idea sellar la entrada a la cámara, aporté mi granito de arena. Exactamente lo que pienso, dijo Dumbledore con una sonrisa. No creo que alguien que era amigo de gente como Garrett Gryffindor, Rowena Ravenclaw y Helga Hufflepuff dejara algo tan peligroso como un basilisco en un colegio lleno de niños con algún propósito nefasto. No, es mucho más probable que el basilisco fuera una medida de seguridad adicional por si las autoridades muggles, demasiado entusiastas y cazadoras de brujas, de la época de Salazar llegaban aquí. Quizás sería mejor dejar que la bestia durmiera. Después de todo, ¿qué derecho tenemos a privar a esta criatura de su vida y su hogar simplemente porque le tenemos miedo? Bien dicho, profesor. Asentí. Por cierto, necesito su ayuda con algo. Claro, muchacho, dijo, examinando el Horrocrux, ahora en ruinas. ¿Qué es? Estaba pensando en la broma que hizo Lucius Malfoy. Creo que se merece un pequeño castigo por eso, ¿no crees? Le dediqué una sonrisa traviesa. Dumbledore me la devolvió con una sonrisa. ¿Qué tienes en mente? 17 de agosto de 1992. Mansión Malfoy. Su profeta diario, amo, dijo Dobby con voz temblorosa, vendado con mucha fuerza. Lucius Malfoy le arrebató el diario de las manos al elfo. Una sola mirada aguda bastó para apartar a la criatura de su vista. Entonces, con un chasquido seco, abrió el periódico y comenzó a examinar la portada. A pesar de las apariencias, Lucius estaba de buen humor. Por fin había conseguido pasarle el diario a escondidas a un desventurado chico, quien seguro que lo llevaría a Hogwarts, donde vivía ese viejo idiota amante de los muggles. Lucius aún recordaba el orgullo que sintió cuando el Señor Oscuro le confió un objeto tan preciado, así como su decepción al descubrir que era un viejo diario en blanco. Sin embargo, los pocos escaneos que realizó le indicaron que el objeto apestaba a la magia más oscura que jamás había visto. Así que, aunque no sabía qué era, Lucius lo ocultó, contento de mantenerlo a salvo hasta que su amo lo pidiera. Entonces, ese maldito traidor a la sangre, Arthur Weasley, había presentado la ley de protección Mogul en el Wizengamot. Aún no se había aprobado, pero por lo que parecía, era muy probable. El ministerio ya había visitado las casas de algunos de sus socios menos respetables. El nombre, Malfoy, aún inspiraba respeto en su sociedad, pero en el improbable escenario de que los aurores anduvieran husmeando, no sería conveniente que lo atraparan con un artefacto tan oscuro en sus manos. Existía la posibilidad del regreso del Señor Oscuro, pero la situación se veía cada día más sombría. Así que, con gran reticencia, Lucius decidió deshacerse del diario, aunque, por supuesto, de una manera que le beneficiara. Había planeado colocar el diario discretamente entre las compras de la chica Weasley. Por desgracia, tuvo que improvisar. Una lástima, porque ahora no podría achacarle parte de la culpa del caos inminente a Weasley. Aún así, con un poco de suerte, Dumbledore pronto sería expulsado del castillo y alguien más agradable, Severus, quizás, ocuparía su lugar. Un destello de luz en lo alto y el batir de alas interrumpieron sus cavilaciones. Hablando del diablo. El fénix mascota de Dumbledore dejó caer una carta sobre la mesa y desapareció en otra llamarada. Oh, cómo odiaba a esa maldita ave.
Era una de las razones por las que el viejo necio era considerado igual al Señor Tenebroso. Después de todo, ni siquiera las protecciones antiaparición y antitraslador más potentes significaban nada para una criatura capaz de viajar a través del fuego de otro mundo. Arruinado por completo su buen humor, Lucius dobló el papel y abrió la carta bruscamente. Querido Lucius. Me he enterado de que ayer alguien intentó hacerle pasar un objeto increíblemente oscuro a un estudiante de Hogwarts, con la intención de enviarlo al colegio. Naturalmente, lo he confiscado. Me gustaría hablar contigo antes de pedirles a los aurores que intervengan. Te espero en mi oficina a las 11. Saludos cordiales. Albus Possible Wulfric Brian Dumbledore. Lucius leyó la carta 2 veces para asegurarse de no equivocarse. Bueno, quizá no había considerado el peor escenario posible. Que Dumbledore descubriera su plan antes de tiempo fue sin duda un desastre. Francamente, sabía que algo andaba mal. Lo había sospechado cuando ese chico reclamó el diario como suyo. Quizás fue su sonrisa, como si supiera que Lucius tramaba algo malo. Por desgracia, Lucius no había tenido forma de negar la afirmación del chico sin levantar sospechas. Reprimiendo su creciente pánico, Lucius se obligó a pensar racionalmente. La situación no era ideal, sí, pero tampoco era el fin del mundo. No había nada que lo vinculara al diario. Al fin y al cabo, solo estaba siendo un buen samaritano al recoger un libro caído. Dada la resistencia del diario, era muy probable que aún estuviera intacto. En ese caso, podría quitárselo de las manos a Dumbledore para entregárselo al ministerio y hacer los cambios necesarios mientras tanto. Barra diagonal 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 barra diagonal. 17 de agosto de 1992. Oficina del director. Estaba sentado frente al escritorio del director cuando se oyeron unos golpes ensordecedores. Dumbledore hizo un gesto con la mano y la puerta se abrió de golpe, mostrando a Lucius Malfoy de pie en el umbral con el rostro furioso. Y, encogido tras sus piernas, cubierto de vendajes, estaba Dobby. Buenas tardes, Lucius, dijo Dumbledore amablemente. ¿Qué significa esto, Dumbledore? Malfoy entró en la habitación con una carta en la mano. Dobby entró corriendo tras él, intentando terminar de limpiar los zapatos de Malfoy con un trapo manchado. Ah, pero pensé que había dejado clara mi intención, Lucius, dijo Dumbledore con una sonrisa serena. Verás, ayer alguien intentó pasar un diario maldito que perteneció a Voldemort a un estudiante de primer año con la intención de enviarlo al castillo, dijo Dumbledore con voz serena, mirando a Malfoy directamente a los ojos. Gracias al joven señor Carter, Lucius me dirigió una mirada rápida y penetrante. Me informaron de inmediato y tomé las medidas necesarias para remediar la situación. Sacó el diario destruido de un cajón y se lo mostró a Malfoy. Malfoy se puso aún más pálido de lo habitual, pero sus ojos aún eran rendijas de furia. Ya veo, dijo Lucius lentamente a Dumbledore. ¿Y por qué sentiste la necesidad de involucrarme en esto? Porque ya estás involucrado, dije, volviéndome para mirarlo. Después de todo, fuiste tú quien intentó vender ese libro en primer lugar. Vi las manos de Malfoy apretarse y aflojarse, su rostro permaneciendo cuidadosamente inexpresivo. Pruébalo, susurró. Vamos, no nos preocupemos por trivialidades como las pruebas. Al fin y al cabo, Voldemort no lo haría, dije, poniéndome de pie. ¿Puedo llamarte Lucius? Te llamaré Lucius. Dime, Lucius, ¿sabías que el libro era valioso para Voldemort, pero sabías por qué? Dije, rodeándolo. Malfoy no dijo nada. Su rostro de repente se convirtió en una máscara. Lo tomaré como un no. Siguiente pregunta, ¿sabes qué es un Horrocrux?, pregunté mirándolo a los ojos. No creía que fuera posible que palideciera aún más sin convertirse en vampiro, pero de alguna manera lo logró. Parecía que se le había ido toda la sangre del rostro. Empezamos a atar cabos, dije con una sonrisa burlona. Voldemort te dio una parte de su alma, su ancla a la inmortalidad, para que la guardaras y dejaste que la destruyeran, porque no querías perder unos cuantos galeones en multas insignificantes. Le di un momento para que procesara la información. Déjame enseñarte algo. Fui al escritorio del director y puse mi proyector mágico encima. Seleccioné el recuerdo perfecto para ese momento, el clímax de la película Harry Potter y la piedra filosofal, y lo dejé proyectar. Creo que vi el alma de Malfoy abandonar su cuerpo por un instante cuando vio a Voldemort acurrucado en la nuca de Quirrell. A diferencia de lo que ocurrió en esta línea temporal, vimos como el espectro de Voldemort atravesaba a Harry y huía de la cámara.
Esto pasó en junio, continué al terminar el video. Está ahí fuera, en algún lugar, sin duda, preparándose para regresar. Guardé el proyector y me di la vuelta hacia Malfoy. Y cuando lo haga, ¿qué crees que te hará? ¿A su fiel lugarteniente, responsable de la destrucción de un pedazo de su alma? De nuevo, le di un momento para que dejara volar su imaginación. ¿Crees que montará en cólera y te aniquilará con la maldición asesina? O quizás te torturará primero, usará el Cruciatus hasta que te quedes sin voz y ya no puedas gritar. Abordé cada escenario con objetividad clínica. O quizás te someterá al imperio y te obligará a matar a tu propia esposa e hijo, ciertamente parece estar en línea con las tendencias psicópatas de Voldemort, y luego te matará. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente Malfoy apretando los dientes. Tantas cosas, respondí con naturalidad. ¿Pero qué quiero ahora mismo? Quiero darte una lección, Lucius, lo miré fijamente a los ojos. Si ese diario hubiera llegado a la escuela, habría puesto en peligro la vida de todos los niños de este castillo. Así que necesitas ser castigado. Y aceptarás ese castigo a menos que quieras, señalé a Dumbledore y a mí, que le digamos a Voldemort lo que hiciste con su preciado Horrocrux la próxima vez que lo veamos. Me estás chantajeando, dijo Malfoy con expresión incrédula. ¿Qué? No, no lo soy. Solo te pido algo, y te recompensaré por no revelar información perjudicial, dije con inocencia. Esa es literalmente la definición de chantaje, señaló Malfoy. ¿De verdad? No lo sé. Nunca he chantajeado a nadie. Me encogí de hombros. Tendré que creerte. He oído que eres un experto en el tema. Vas a quedarte ahí sentado y dejar que esto pase, le gruñó Malfoy al director, que había estado disfrutando del espectáculo. Lucius, he intentado enseñarte muchas veces que las acciones tienen consecuencias, dijo Dumbledore con una sonrisa de abuelo. Por desgracia, pareces incapaz de aprender a menos que te enseñen en un idioma que entiendas. Bueno, esto es lo que estoy pensando, dije, una vez que Malfoy me volvió la mirada furiosa. ¿Qué tal una donación de 100,000 galeones al fondo de huérfanos de Hogwarts? Malfoy parecía a punto de escupir sangre. 100,000 galeones. Has perdido la cabeza, gritó. ¿Disculpa? ¿Creía que eras rico? Draco no paraba de quejarse de cuántas bóvedas de Gringotts tiene su familia, rebosantes de oro, dije con expresión confundida. ¿Intentas engañarme? Ay, ven, tengo que darle la razón a Lucius, dijo Dumbledore con ojos alegres. Por muy adinerados que sean los Malfoy, no tienen esa cantidad de liquidez. Adiós a la riqueza. Me burlé. Malfoy ya había empezado a echar espumarajos mientras Dobby se encogía de miedo alrededor de sus tobillos. Miré al elfo doméstico con indiferencia. Bien, última oferta, 10,000 galeones para el fondo de los huérfanos, y te quito a ese elfo doméstico de encima. Me vendría bien un sirviente. Merlín sabe que mamá se ha estado quejando de las tareas del hogar, dije con desdén. Por supuesto que no, gritó Malfoy. Como quieras, entonces. ¿Sabes dónde está la puerta?, dije, señalando con la cabeza hacia la salida. Te doy 3 años antes de que tu amo regrese. Para entonces, tendrás las mismas posibilidades que tu viejo amigo, Carcaro. Dije, sentándome. Pero oye, míralo por el lado bueno. Quizás Voldemort no te mate él mismo. Quizás te entregue a la querida Bellatrix para que se encargue de ti. Estoy seguro de que tendrá piedad de su cuñado. Aunque puede que me equivoque. Miré a Malfoy con picardía. Después de todo, he oído que le gusta jugar con la comida antes de comérsela. Si las miradas mataran, estoy bastante seguro de que ya estaría muerto, dada la cantidad de veneno que Lucius me estaba enviando. Bien. Dobby. Gritó Lucius por fin. El elfo doméstico se irguió al instante, completamente atento. Ahora eres de este chico. Me señaló, antes de lanzarle un guante a su ahora ex sirviente, quien lo atrapó con entusiasmo. Tendrás el dinero antes de que acabe la semana, le espetó al director, y luego se dio la vuelta para irse. Ahí se detuvo y se volvió hacia mí, invadiendo rápidamente mi espacio personal. Recuerda lo que te digo, muchacho. Esto no ha terminado, dijo con deliberada lentitud. Por tu bien, Lucius, espero que así sea, respondí con calma, igual que su tono. Con una última mirada furiosa, Malfoy se envolvió en su capa. Se acercó a la puerta, la abrió de golpe y se apresuró a desaparecer de la vista. Eso salió bien, comenté después de que Dumbledore cerró la puerta con un gesto. También como cabía esperar, dijo pensativo. Lucius es un oponente astuto. Y además, tiene buenos contactos.
¿Estás seguro de que valió la pena convertirlo en enemigo? Me giré para mirar a Dobby, que seguía inmóvil. Observaba el guante tirado como si fuera lo más maravilloso que hubiera visto en su vida. Definitivamente. Respondí con convicción. Muy bien. Nos vemos el mes que viene entonces, dijo con una leve sonrisa. Y gracias por esa donación, ayudará a muchos niños necesitados. Incliné la cabeza ante sus palabras y me levanté para irme. Hola de nuevo, Dobby, saludé al elfo. Benjamin Carter liberó a Dobby, dijo el elfo doméstico con expresión de asombro. Bueno, no del todo, dije disculpándome. Aún estás atado a mí. Pero no importa. Ahora puedo liberarte. Saqué mi pañuelo. No, gritó Dobby. Solté el pañuelo, en shock. Dobby. Lo miré con curiosidad. El elfo doméstico respiró hondo, estremeciéndose. Dobby quiere trabajar para el señor Benjamin Carter, dijo con los ojos muy abiertos y esperanzados, si el señor Benjamin Carter lo permite. Lo miré confundida. Creí que quería ser libre. Dobby sí quería ser libre, señor, dijo asintiendo con la cabeza como un cabezón. Dobby quería liberarse de la familia de magos que lo trataba como a una alimaña. Pero el señor Benjamin Carter lo trató mejor de lo que Dobby ha conocido a cualquier elfo, como a un amigo. Los ojos de Dobby estaban llenos de lágrimas. Y entonces, el señor Benjamin Carter liberó a Dobby de su malvada familia de magos. Ah, sí, señor, a Dobby le encantaría trabajar para usted, señor. Lo pensé un momento. De verdad quería liberar a Dobby cuando desencadené los acontecimientos de hoy. Pero si de verdad quiere trabajar para mí. ¿Está seguro de esto? Le pregunté de nuevo, y asintió con seriedad. Muy bien, bienvenido a la familia, Dobby. Extendí la mano y el elfo la estrechó con entusiasmo. Un suave resplandor dorado floreció y nos envolvió a ambos. No sentí nada extraño, pero Dobby jadeó audiblemente. Las vendas que cubrían su cuerpo se desprendieron al desaparecer todas sus heridas. Puede que me equivoque, pero también pareció crecer unos centímetros. Toda la suciedad y mugre pegadas a la funda de su almohada también desaparecieron. Maravilloso, comenté, observando los cambios en el elfo. Muy bien, ahora que hemos confirmado tu empleo, déjame contarte tus funciones, continué mientras salíamos del despacho del director y bajábamos las escaleras. En 2 semanas, Harry, Rachel y yo nos iríamos de casa a Hogwarts. Tu trabajo sería cuidar de nuestra casa y de mis padres. Dobby puede hacerlo, señor, dijo, asintiendo con entusiasmo. Para Dobby será un honor servir a los padres del señor Benjamin Carter. Deja de llamarme así. Llámame Ben, ¿de acuerdo? Al parecer, no había dicho lo que debía, pues el elfo enseguida empezó a hablar de lo grandiosa, maravillosa y humilde que era. Finalmente, logré que se calmara lo suficiente como para que me escuchara. Bueno, ya hablamos del trabajo, ahora hablemos de la remuneración, dije al bajar de la escalera principal. ¿Cuánto le gustaría cobrar? El gran maestro Ben quiere pagarle a Dobby. Gritó Dobby, con los ojos abiertos, antes de que un elfo doméstico, visiblemente abrumado, me abrazara repentinamente. Dobby, ¿podría soltarme, por favor, para que podamos hablar de esto como es debido? Dije, empezando a exasperarme un poco por las payasadas del elfo. Gracias. Ahora, ¿cuánto te gustaría que te pagara por semana? Por una fracción de segundo, Dobby pareció sumido en sus pensamientos. Un síquel. No te voy a pagar solo un síquel. Exclamé. ¿Qué te parecen 10 galeones? 5 síquels, respondió Dobby. Suspiré, dándome cuenta de que podría ser una larga negociación. 5 galeones y fines de semana libres. Dobby meneó la cabeza violentamente ante la idea de días libres. 10 síquels y ningún día libre. Dobby, no solo tendrás que cuidar de mí, sino de toda una casa y de mi familia. Si no aceptas mi próxima oferta, tendrás que buscar trabajo en otro sitio, le dije con la mayor severidad posible. El miedo en los ojos de Dobby me dijo que había golpeado sus tácticas de negociación donde más le dolía. 2 galeones con un día libre cada semana, dije. Dobby pareció sumido en sus pensamientos por un minuto, antes de dar un suspiro de felicidad. Dobby está de acuerdo, amo Ben, dijo Dobby con una amplia sonrisa que casi le partió la cara en dos. Espléndido, grité. Ahora, vamos a comprarte algo de ropa nueva, amigo, porque esa vieja funda de almohada ya hace tiempo que la necesitaba, dije, abriendo un portal cerca de una sastrería en Hogsmeade. 1 de septiembre de 1992. Expreso de Hogwarts. Al llegar a la estación de King's Cross a las 10:30 de la mañana, nos tomamos nuestro tiempo para caminar hasta la barrera.
Mi amigo Teddy retozaba entre nuestras piernas, feliz de saber que vendría conmigo a Hogwarts, mientras que mis padres estaban tristes porque sus dos hijos se iban al colegio. Mamá había decidido volver a trabajar en San Mungo. Por suerte, Dobby estaría allí para cuidarlos y ayudar en la casa. Apoyándonos despreocupadamente en la barrera, nos deslizamos lateralmente a través de ella y salimos al andén 9 3/4. El expreso de Hogwarts, una reluciente locomotora de vapor escarlata, se encontraba allí, expulsando nubes de vapor, a través de las cuales los numerosos estudiantes y padres de Hogwarts aparecían como fantasmas oscuros. Teddy se puso más ruidoso que nunca al oír el ulular de las lechuzas a través de la niebla. Harry, Rachel y yo nos pusimos en marcha para buscar asientos. Al pasar por los primeros compartimentos, que ya estaban llenos, encontramos a Neville y Hermione esperándonos en un compartimento a mitad del tren. Tras guardar el equipaje, bajamos de un salto al andén para despedirnos de nuestros padres. «Cuídala, ¿quieres?». Mamá me abrazó por última vez cuando sonó el pitido final. «No te preocupes, mamá», dije con una sonrisa. «Cualquiera que intente acosar a mi hermanita se verá envuelto en una situación muy embarazosa». «Ese es mi chico», dijo ella, sonriendo, alborotándome el pelo. «Cuídate, hijo», dijo papá, acercándose y abrazándome después de despedirse de Harry. «Lo haré, papá», prometí, devolviéndole el abrazo. Corrimos hacia el tren que empezaba a moverse lentamente. «Nos vemos en Navidad», les grité a mis padres desde la ventana mientras el tren cogía velocidad. Rachel saludó con la mano hasta que el tren dobló una esquina y mamá y papá se perdieron de vista. Regresamos a nuestro compartimento y nos encontramos con Ginny y Luna en el pasillo buscando asientos. «Ginny. Luna. Aquí están». Rachel se acercó a saludarlos. «Los estaba esperando». «Vamos, tenemos un compartimento allí». Empezó a guiarlos hacia nuestro vagón. Harry y yo lo seguimos. Una vez dentro del compartimento nos encontramos con un problema logístico, ya que éramos 7 personas y solo 6 asientos. «No te preocupes, Rachel», dijo Ginny con una leve sonrisa. «Luna y yo buscaremos otro compartimento». Luna sintió serenamente, aceptando. «Espera. Voy contigo», dijo Rachel, sin querer separarse de sus amigas. Se giró hacia mí con expresión reticente. «Bueno, nadie se va a ninguna parte», dije al fin. «Querida hermana, ¿olvidaste lo que siempre digo?», le pregunté a Rachel con una sonrisa burlona. «Con la magia todo es posible». Agité mi varita y lancé en silencio el encantamiento de extensión, Capacious Extremes. Las paredes del compartimento parecieron alargarse, aunque no había señales visibles de ello en el pasillo. En un instante, en lugar de 6 asientos, había espacio suficiente para que 10 personas se sentaran cómodamente. «Usaste el encantamiento de extensión», dijo Luna con los ojos muy abiertos y llorosos, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, lo hice», respondí, sentándome junto a Hermione y poniéndome cómoda. «Pero ese es un hechizo de nivel éxtasis», exclamó Ginny, sentándose junto a Luna. «Todo es cuestión de perspectiva, querida», dije encogiéndome de hombros. «¿Qué define un hechizo como de nivel búho o éxtasis?». Claro, para algunos se necesita más magia que para otros, pero sobre todo se trata de conocimiento y esfuerzo. Conocimiento del hechizo y el esfuerzo que pones para dominarlo, expliqué a mi público. Así que, si quieres realizar un hechizo que se suele enseñar a los alumnos de séptimo mientras estás en segundo, es muy posible. Solo prepárate para el inevitable esfuerzo. Terminé con una sonrisa. «Ese es mi hermano», dijo Rachel con una sonrisa cariñosa. «Siempre triunfador». Me encogí de hombros. «¿Qué tienes ahí?», le pregunté a Hermione, que estaba absorta en un libro. Giró la portada y reveló que era Viajes con vampiros. «Lockhart es todo un héroe, ¿verdad?», dijo emocionada. «Me refiero a la cantidad de criaturas oscuras que ha derrotado. Tenemos suerte de tener a alguien con tanta experiencia de campo enseñándonos este año». Terminó con un ligero rubor. «Sí, mamá es muy fan suya», dijo Ginny con indiferencia. «Personalmente, creo que la gente que viaja por el mundo luchando contra monstruos peligrosos no se viste como petimetres». La mirada de afrenta de Hermione me hizo reír. «No te creas todo lo que lees, Hermione», le advertí. «Los libros pueden ser engañosos». «¿Qué quieres decir?», me preguntó bruscamente. «No voy a revelar nada», dije, levantando las manos. «Todos necesitan su entretenimiento, incluso yo». «Y hablando de entretenimiento, ¿dónde está Trevor?», le pregunté a Neville. «Trevor se ha ido», dijo Neville con el ceño fruncido. «Hace una semana, me desperté y no lo encontré por ningún lado. Registramos la casa, los jardines, los invernaderos.
Nada. Siempre intentaba escapar, suspiró Neville con exasperación. Parece que por fin se le cumplió su deseo. Bueno, míralo por el lado bueno, ahora puedes tener una mascota más genial, y Malfoy ya no podrá burlarse de ti por tener un sapo. Intenté animarlo. Te diré algo, deberías comprarte un perro. Son los mejores, dije mirando a Teddy, quien ladró 2 veces para confirmarlo. Hablando de perros, ¿estás seguro de que puedes traerlo? Ginny miró a Teddy con duda. En mi lista solo se permiten búhos, gatos y sapos. No te preocupes, hablé con el profesor Dumbledore, expliqué. Coincidió en que separar a un hombre de su perro es el colmo de la crueldad. ¿Te refieres a separar a un niño de su perro?, dijo Hermione con una sonrisa burlona. Hablaba en serio, señorita, me incliné hacia adelante y la miré con furia. ¿O quieres descubrir qué tan hombre soy? Sonreí con picardía, arqueando las cejas sugestivamente. Hermione se sonrojó y apartó la mirada de mi cara. Imbécil, susurró. Oye, no me culpes. Si tiene edad para estar enamorada de Flopart, también tiene edad para un coqueteo inofensivo. Entonces, ¿en qué casa creen que van a entrar? Pregunté a Ginny y Luna. Bueno, supongo que iré a Gryffindor, como literalmente todos los demás en mi familia, dijo Ginny encogiéndose de hombros, aunque miró a Harry de reojo. Probablemente Ravenclaw. Mis padres estuvieron allí. Como mínimo, hará feliz a papá, comentó Luna. Bueno, solo voy a decir que nunca deberías dejar que algo tan importante como tu clasificación se rija por el deseo de complacer a los demás. No quiero arruinarte la sorpresa de cómo te seleccionan. Es un sombrero. Papá me lo dijo cuando era niña, dijo Luna con tranquilidad. Ginny miró a Luna con incredulidad. ¿Tu padre te lo contó? En mi familia nadie diría ni una palabra al respecto, se burló. Sonreí. Adiós a las tradiciones escolares tan preciadas. En fin, el sombrero seleccionador es sabio y sabe cómo hacer su trabajo. Escucha sus consejos. El carrito de la comida no tardó en llegar por el pasillo y compré suficientes pastelitos de caldero y ranas de chocolate para compartir. Teddy persiguió a una rana de chocolate por el compartimento, antes de arrancarle la cabeza de un mordisco y comerse el dulce, para nuestra gran diversión. Varios de nuestros compañeros, la mayoría de Ravenclaw y Gryffindor, nos visitaron a medida que avanzaba la tarde. Astoria, que había estado sentada con su hermana Daphne y Tracey, pasó por allí después de comer y pasó el resto del trayecto charlando con las chicas. Demasiado pronto, oscureció y se encendieron las lámparas dentro de los vagones. Por la ventana de la cabina, distinguí vagamente las lejanas torres del castillo de Hogwarts, en lo alto del acantilado sobre el lago. Nos pusimos los uniformes escolares en silencio. El expreso de Hogwarts por fin aminoró la marcha y se detuvo en la oscuridad total de la estación de Hogsmeade. Hubo una gran avalancha para salir, los búhos ululaban, los gatos maullaban y Teddy ladraba, mostrando su alegría por finalmente poder estirar las piernas después del largo viaje. Desembarcamos en el andén, nuestra ropa apenas nos protegía del frío. Incluso a principios de septiembre, el clima en las tierras altas de Escocia era bastante frío. Primeros por aquí, gritó una voz familiar. Nos giramos y vimos la gigantesca silueta de Hagrid al otro lado del andén, haciendo señas a los nuevos estudiantes con aspecto aterrorizado para que avanzaran en su tradicional viaje a través del lago. Rachel, Ginny, Luna y Astoria se despidieron por el momento y se separaron de nosotros para seguir a los demás de primer año. «Todo bien, ustedes 4», gritó Hagrid por encima de la multitud. Lo saludamos con la mano, pero no tuvimos oportunidad de hablarle porque la multitud que nos rodeaba nos empujaba por el andén. Seguimos al resto de la escuela por un camino de barro irregular donde al menos 100 diligencias esperaban a los estudiantes que regresaban. La mayoría de los estudiantes creían que las diligencias estaban encantadas para transportar a la gente solas. Una desafortunada minoría sabía la verdad. Me acerqué para observar mejor a las criaturas. Parecían caballos, pero tenían algo de reptil. Parecían completamente desprovistos de carne, con sus pelajes negros adheridos a sus esqueletos, de los cuales cada hueso era visible. Sus cabezas eran de dragón, sus ojos sin pupilas, blancos y fijos. Sus alas eran negras y correosas, como si pertenecieran a murciélagos en lugar de caballos. Dado su aspecto inquietante, era fácil entender por qué se les consideraba presagios de fatalidad. «¿Qué estás mirando?», se escuchó la voz de Hermione, justo detrás de mí. «Testrals», dije con suavidad, acariciando con ternura a la oscura belleza. Supuse que podría verlos ahora, después de todo el fiasco con Quirrell el año pasado. Yo tenía razón. «Ven», dijo Hermione confundida, «no hay nada ahí».
Me giré y vi a Hermione mirándome inquisitivamente, mientras que detrás de ella, Harry y Neville observaban el espacio entre los pozos con los ojos muy abiertos. Teddy olfateaba confuso, sin verlos, pero probablemente captando su olor. Tomé la mano de Hermione y la levanté lentamente para tocar el lomo de la criatura. Al tocarla, se estremeció e intentó retirar la mano por reflejo. Está bien, la tranquilicé, guiando lentamente su mano hacia la bestia. Los Testrals son una raza de caballos alados. Su singularidad reside en que solo quienes han visto la muerte pueden verlos. Tiene sentido que puedas verlos, Harry. Después de todo, estabas en la cámara conmigo, dije. ¿A quién viste morir, Neville? Mi abuelo, dijo Neville. Lo siento, dije. Neville asintió. Los cuatro, más Teddy, subimos a la diligencia y cerramos la puerta. Los Testrals partieron suavemente, dando tumbos y balanceándose en procesión. Pronto, el carruaje pasó junto a un par de magníficas puertas de hierro forjado, flanqueadas por columnas de piedra coronadas con jabalíes alados. El carruaje se detuvo al final del largo y empinado camino que subía al castillo. Bajamos y nos unimos a la multitud que subía las escaleras, atravesando las gigantescas puertas de roble hasta el cavernoso vestíbulo, iluminado con antorchas y con una magnífica escalera de mármol que conducía a los pisos superiores. Nuestros pasos resonaron mientras los estudiantes cruzaban el suelo de piedra enlosada hacia las puertas dobles a la derecha, que conducían al gran comedor y a la fiesta de inicio de curso. Muy bien, Teddy, me dirigí a mi amigo canino. Va a haber mucha gente ahí dentro. Así que necesito que te portes lo mejor posible. ¿Entendido? Wow, afirmó Teddy. Bien hecho. Le acaricié suavemente la nuca antes de seguir a mis amigos adentro. Las 4 largas mesas de las casas en el gran comedor se llenaban bajo el techo negro sin estrellas, idéntico al cielo que se vislumbraba a través de las altas ventanas. Las velas flotaban en el aire a lo largo de las mesas, iluminando a los fantasmas plateados que dispersos por el comedor y los rostros de los estudiantes que conversaban animadamente entre sí, intercambiando noticias del verano, saludando a gritos a los amigos de otras casas, admirando sus nuevos cortes de pelo y ropa. Harry y Neville se despidieron por ahora y se trasladaron a unirse a sus compañeros de casa en la mesa de Gryffindor, mientras que Hermione y yo encontramos asientos juntos aproximadamente a la mitad de la mesa de Ravenclaw entre Karma Patel y Harry Wood. Hola, Ben. ¿Es tu perro?, preguntó Harry mirando a Teddy. No era el único. Mucha gente al otro lado del pasillo lo observaba. No se los puede culpar, Teddy es un tipo guapo. Sí. Ese es Teddy, mi mejor amigo. Lo presenté. Genial, dijo con una gran sonrisa. ¿Qué tal el verano? Fructífero, resumí. ¿Tú mismo? No está nada mal. Fui a Italia con mis padres. Subimos a la torre inclinada de Pisa. Fue raro, compartió emocionado. Bien por ti, Harry. Eso suena interesante, comenté, recordando cómo me mantuve ocupada rastreando horrocruxes y liberando elfos domésticos en verano. Unos instantes después, las puertas del gran comedor se abrieron y reinó el silencio. Una larga fila de alumnos de primer año con aspecto asustado entró, encabezados por la profesora McGonagall, quien llevaba un taburete sobre el que reposaba un antiguo sombrero de mago, remendado y zurcido con un amplio desgarrón cerca del ala deshilachada. Los de primer año se alinearon frente a la mesa del profesorado, de cara al resto del alumnado, y la profesora McGonagall colocó con cuidado el taburete delante de ellos. Vi enseguida a Rachel mirando a su alrededor con aprensión. Le hice un gesto tranquilizador cuando me vio. El silencio se rompió cuando el largo desgarro cerca del ala del sombrero seleccionador se abrió como una boca y el sombrero comenzó a cantar. Oh, puede que no pienses que soy bonita. Pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrarme. Un sombrero más inteligente que yo. Puedes mantener tus bombines negros. Tus sombreros de copa elegantes y altos. Porque yo soy el sombrero seleccionador de Hogwarts. Y puedo taparlos a todos. No hay nada oculto en tu cabeza. El sombrero seleccionador no puede ver. Así que pruébame y te diré. ¿Dónde deberías estar? Quizás pertenezcas a Gryffindor. ¿Dónde habitan los valientes de corazón? Su audacia, su valor y su caballerosidad. Los Gryffindor se distinguen. Quizás pertenezcas a Hufflepuff. Donde son justos y leales. Esos pacientes Hufflepuff son verdaderos. Y sin miedo al trabajo. O aún en el viejo y sabio Ravenclaw. Si tienes una mente preparada. Donde los de ingenio y erudición. Siempre encontrarán su especie. O quizás en Slytherin. Harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta usa cualquier medio.
para lograr sus fines. Así que ponme. No tengas miedo. Y no te pongas nervioso. Estás en buenas manos, aunque yo no tengo ninguna. Porque soy un gorro pensante. El gran comedor resonó en aplausos cuando el sombrero seleccionador terminó su canción. La profesora McGonagall sacó entonces un largo rollo de pergamino y empezó a gritar nombres. Armitage, Charles. Ravenclaw. Aplaudí cortésmente junto con el resto de mis compañeros de casa mientras el chico, visiblemente aterrorizado, se apresuraba a nuestra mesa y se sentaba. Blake, Jonathan. Hufflepuff. Carter, Rachel. Rachel se tambaleó hacia adelante, visiblemente nerviosa. Se sentó y se puso el sombrero, que le cayó justo sobre los ojos. Un momento de pausa. Gryffindor, gritó el sombrero. Aplaudí con fuerza. Junto con los leones cuando Rachel se acercó a su mesa. Se giró para mirarme rápidamente, y le dediqué una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba. Sabía que Rachel no era muy intelectual, así que no me decepcionó que no fuera una garra. Me devolvió la sonrisa y se sentó frente a Harry y Neville. La clasificación continuó, niños y niñas con distintos grados de miedo en sus caras se movían uno por uno hacia el taburete de 3 patas. La fila disminuía lentamente a medida que la profesora McGonagall llegaba a los G. Greengrass, Astoria. Slytherin. Astoria, o Tori, para sus amigas, pareció sorprendida. Estaba increíblemente emocionada por entrar en Hufflepuff. Daphne, en cambio, parecía aliviada de tener a su hermana en la misma casa. Mucho amor, Luna. Ravenclaw. Observé con diversión la ágil figura de Luna mientras casi bailaba hacia la mesa de Ravenclaw. Ya podía imaginar las caras de algunos de mis compañeros de casa, que mentalmente la etiquetaban de rara. Alguien a quien burlarse y, con el tiempo, alguien a quien intimidar. Hola de nuevo, Luna. Bienvenida a Ravenclaw. La saludé con una sonrisa. ¿Por qué no te sientas con nosotros? Señalé un espacio vacío a la derecha de Hermione. Gracias, Ben, sonrió y se sentó entre Hermione y Padma. ¿La conoces?, le preguntó Padma a Hermione con ligereza. Sí. Es amiga de la hermana de Ben. La he visto un par de veces, explicó. Hola, Luna. Hola, Hermione, dijo Luna, sentándose. Weasley, Ginebra. Gryffindor. Los gemelos aplaudieron con entusiasmo y silbaron cuando su hermana pequeña se unió a ellos en la mesa de Gryffindor y se sentó junto a Rachel. Finalmente, la clasificación terminó. La profesora McGonagall recogió el sombrero y el taburete y se los llevó. El profesor Dumbledore se puso de pie. Bienvenidos, dijo el director, con la luz de la vela brillando en su barba. Bienvenidos a otro año en Hogwarts. Y ahora, sin más preámbulos, que comience el festín. Se escuchó un estallido de aplausos cuando Dumbledore se sentó y la comida y las bebidas aparecieron mágicamente en los platos previamente vacíos. El festín estuvo delicioso como siempre, sobre todo con las novedades: pizza, hamburguesas con queso, papas fritas y macarrones con queso. He escuchado muchos comentarios positivos durante el último curso escolar sobre la nueva comida que se ofrecía en Hogwarts. Le di a Teddy un par de rebanadas de pizza de pepperoni para cenar y me lancé a mi plato, mientras el comedor resonaba con conversaciones, risas y el tintineo de cuchillos y tenedores. Por fin, cuando los últimos bocados de postre se habían derretido de las bandejas doradas, Dumbledore se levantó y dio los avisos habituales sobre los artículos prohibidos y el bosque prohibido que estaba, bueno, prohibido, antes de darnos las buenas noches. Hermione, Luna, Teddy y yo nos unimos a los Ravenclaws que subían por la escalera de mármol a lo largo de más pasillos, subiendo más y más escaleras, hasta que finalmente llegamos a nuestro destino, la Torre de Ravenclaw. Al otro lado de la sala común, les deseé buenas noches a las chicas y subí la escalera que conducía a los dormitorios de los chicos. Subí a mi antigua habitación, que ahora tenía un cartel que decía segundo año, Benjamin Carter. Entré en la habitación familiar con la cama con dosel de terciopelo azul y la ventana estrecha, que ahora mismo mostraba un cielo oscuro sin luna. Mi baúl ya me esperaba al pie de la cama, aunque todo lo importante estaba guardado en mi anillo. Recuperé la cama de Teddy y la puse en un rincón, donde rápidamente se acomodó para una siesta con la barriga llena. Seguí su ejemplo y, después de cambiarme de ropa, me metí entre las sábanas y me dejé llevar por un sueño reparador. 2 de septiembre de 1992. Castillo de Hogwarts. Wow, wow. La tranquilidad de la tranquila mañana de otoño se vio interrumpida por los fuertes ladridos de mi amigo más antiguo. Me sacaron bruscamente del bonito sueño que estaba teniendo, aunque no recuerdo exactamente qué soñaba. Estoy bastante seguro de que había un dragón y le estaba dando una paliza. Genial.
Abrí los ojos entrecerrándolos. El reloj de la mesita de noche marcaba las 5:32, mientras que las ventanas mostraban un cielo gris, nublado y apagado que aún no se había iluminado del todo. 5 minutos más, amigo, murmuré. Me acerqué a la manta, prefiriendo el calor de mi cama al frío del exterior. Y fue entonces, por supuesto, cuando decidió apartar las sábanas con los dientes y dejarme temblando de frío matutino. ¡Qué imbécil! Bien, bien, ya me levanté, refunfuñé, levantándome con un gran bostezo. Teddy corría por la habitación emocionado, y no pude evitar sonreír. Ya sé, amigo, es hora de caminar. Dame un minuto para asearme, vale, dije, yendo al baño. Después de cepillarme los dientes y lavarme la cara, me puse la ropa deportiva y las zapatillas de correr, y juntos nos dirigimos al recinto escolar, donde los de primero solían recibir sus clases de vuelo. La magia poderosa solo reside en un cuerpo poderoso. Planeo mejorar mi forma física en un par de años, pero mientras tanto, el ejercicio regular tendrá que bastar. Para ello, correr temprano por la mañana ha formado parte de mi rutina desde hace años. Empezamos a correr vueltas mientras la mayoría de la escuela aún dormía plácidamente. El aire frío de la mañana de septiembre no frenó el entusiasmo de Teddy. Fue una excelente manera de empezar el día con la mente despejada. Aproveché el tiempo para planificar mentalmente el resto del día y crear mi lista de tareas. Después de correr unos 30 minutos, hice algunas flexiones y abdominales antes de regresar al castillo. El agua tibia de la ducha me relajó los músculos tensos de maravilla. Tras 15 minutos en el baño, salí descansado y listo para afrontar el día. Bajé a la sala común alrededor de las 7 de la mañana, me senté en un sillón con el libro estándar de hechizos, grado 6 y comencé a esperar a Hermione para que pudiéramos ir a desayunar juntos. Unos minutos después, la puerta del dormitorio de las chicas se abrió, pero no fue Hermione la que salió. Buenos días, dijo Luna alegremente mientras bajaba las escaleras. Buenos días, Luna, dije. Te levantaste temprano. Es el mejor momento para pensar, comentó con una sonrisa. Además, te levantaste temprano. Es la fuerza de la costumbre, respondí, mientras ella se sentaba en un sofá cercano. Además, mi estúpido perro no me deja dormir. Miré con enfado a Teddy, quien ladró alegremente en respuesta. ¿Vas a desayunar?, preguntó. Sí. Solo estoy esperando a que aparezca Hermione, respondí. Ella asintió y luego comenzó a jugar con Teddy, quien movió su cola con alegría. No tuvimos que esperar mucho. Al poco rato, Hermione entró en la habitación y nos dirigimos al gran comedor. Como de costumbre, Harry y Neville llegaron más tarde y se unieron a nosotros en la mesa de Ravenclaw, al igual que mi hermana y Ginny. Miré hacia la mesa de Slytherin y vi a Astoria mirando con anhelo a sus amigas, pero sentada en silencio con su hermana. Supongo que la presión social es un hueso duro de roer. Estaba sirviéndome unos huevos con tocino cuando los profesores empezaron a repartir los horarios de los cursos. Eché un vistazo al pergamino que el profesor Flitwick me acababa de entregar. Doble periodo de encantamientos con los Slytherin, seguido de historia de la magia con los Hufflepuff, y luego defensa contra las artes oscuras con los Gryffindor. El profesor Flitwick se mostró efervescente como siempre, logrando que los encantamientos parecieran más un juego que una experiencia de aprendizaje. Buenos días, estudiantes, dijo el profesor Flitwick al terminar de pasar lista. Bienvenidos a sus clases de encantamientos de segundo año. Hoy aprenderemos uno de los hechizos más usados en los duelos, el encantamiento desarmante. Un hechizo muy útil, e incluso vital, para arrebatarle un objeto a un enemigo. El conjuro es Expelliarmus. Practicaremos sin varitas primero. Repite después de mí, por favor. Expelliarmus. Expelliarmus, dijo toda la clase al unísono. Bien, dijo el profesor Flitwick. Muy bien. Ahora, observen atentamente mientras les demuestro el movimiento de la varita. Después de eso, el profesor Flitwick dividió la clase en parejas y nos pidió que empezáramos a practicar. La sala pronto se llenó de gritos de Expelliarmus, las varitas volaban en todas direcciones, mientras que los hechizos fallidos rebotaban en las paredes. La mayoría de los estudiantes no conseguían desarmar a sus oponentes, sino que simplemente los empujaban un par de pasos hacia atrás o los hechizos salían zumbando débilmente. Expelliarmus. Dijo Hermione, y sentí que mi varita salía volando de mi mano. Bien hecho, Hermione, dije, recuperando mi varita con un accio sin varita. Bien hecho, ambos. El profesor Flitwick se acercó a nosotros, radiante. Un encantamiento desarmador bien ejecutado, señorita Granger, y nada menos que al tercer intento. Hermione resplandecía.
Y casualmente presencié su ejecución sin varita del encantamiento de invocación, señor Carter, un hechizo de cuarto año. Genial. 10 puntos para Ravenclaw, cada uno. Dijo con una amplia sonrisa. Ah, y señor Carter, tengo algo para usted. Así que, por favor, quédese un momento después de que termine la clase. Por supuesto, profesor, respondí. Fue una mañana divertida, considerando todo. Hermione y yo jugamos a desarmarnos mutuamente e intentar atrapar la varita del oponente con la otra mano. También disfruté desarmando a escondidas a Malfoy, que estaba a varios metros de distancia, varias veces, para frustración del rubio presumido. Al terminar la clase, me quedé mientras Hermione decidió esperar afuera. Unos momentos después, el profesor Flitwick se acercó. Señor Carter, aquí tiene la llave de un aula del quinto piso que actualmente no se usa, dijo el profesor Flitwick, sacando una llave del bolsillo de su abrigo. Por orden del director, puede usar esta habitación como su taller personal, siempre que no la dañe ni se haga daño a sí mismo ni a los demás. Así que úsela bien. Dicho esto, me entregó la llave. Gracias, señor. Haré lo que pueda, dije, aceptando la llave con un gesto de agradecimiento. Por cierto, dije, recordando algo, ¿sabría si el profesor Dumbledore tiene algún compromiso esta noche? Que yo sepa, no. Negó con la cabeza. ¿Por qué? Necesito hablar con él sobre algo, algo importante. ¿Podrías pasarle el mensaje, por favor?, le pedí. Por supuesto, dijo, mirándome fijamente. ¿Necesitas que esté presente en esta reunión? Sería mejor que lo fueras, dije. La profesora McGonagall también. Aunque te desaconsejo que no invites al profesor Snape. Podría encontrar el tema un poco delicado. La historia de la magia probablemente no había cambiado su fórmula en siglos. O, al menos, desde mucho antes de la muerte del profesor Binns. La monótona recitación del libro de texto por parte del fantasma era suficiente para adormecer a casi cualquiera en los primeros 5 minutos. Hace unos meses le pregunté al profesor Dumbledore por qué no reemplazaba al profesor Binns con alguien un poco más, digamos, dinámico. Su respuesta fue simple, la titularidad. Al parecer, la ley no tiene en cuenta si la persona con la titularidad está viva o muerta, ya que, en realidad, ¿quién querría enseñar después de muerto y sin necesidad? En fin, lancé un hechizo de cancelación de ruido a mi alrededor y empecé con el ensayo que el profesor Flitwick nos había asignado en la clase anterior. Estaba en el segundo pergamino cuando Hermione me dio un codazo para avisarme de que, por suerte, la clase había terminado. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos al gran comedor a almorzar. ¿Qué tal tu mañana?, me preguntó Neville mientras comía pastel de carne. Bueno, fue divertido y aburrido, dije, mientras le daba un mordisco a mi pastel de Cornualles. Tuvimos clase doble de encantamientos, donde practicamos el hechizo de desarme, y luego historia de la magia. Eso suena divertido y aburrido, asintió Harry. Esperemos que Lockhart consiga que la clase sea más interesante que Binns. Aunque ese es un listón muy bajo, sin duda. Terminamos de almorzar y salimos al patio nublado. Hermione se sentó en un escalón de piedra y volvió a leer Viajes con vampiros, mientras yo les enseñaba a Harry y Neville el encantamiento desarmador. Ambos lo entendieron enseguida. La nueva varita de Neville había mejorado muchísimo la confianza del chico. Mientras que antes le costaba cada vez, ahora solía ser uno de los primeros alumnos de la clase en realizar cualquier hechizo nuevo. Mientras Neville intentaba desarmar a Harry juguetonamente, vi a un niño pequeño de pelo castaño rojizo con uniforme de Gryffindor observándonos. La cámara móvil que sostenía, y la forma casi escalofriante en que observaba a Harry, hicieron que fuera fácil identificarlo. «Hola», grité con una leve sonrisa. «¿Podemos ayudarle, señor?» «Creevey, señor». Soy Colin Creevey», dijo sin aliento. «¿Por qué no vienes, Colin?» Le hice señas para que se acercara. Caminó tímidamente, mientras lanzaba miradas a Harry, quien para entonces estaba observando nuestra interacción, junto con Neville y Hermione. «Me di cuenta de que nos estabas mirando, Colin», le informé con suavidad. «¿Necesitas algo?». Me preguntaba, «Estaría bien si puedo sacarle una foto a Harry», dijo, levantando la cámara con esperanza. «Una foto mía», repitió Harry sin comprender. «Así que puedo demostrar que te conozco», dijo Colin con entusiasmo. «Lo sé todo sobre ti. Me lo han contado todos. Cómo sobreviviste cuando quien tú sabes intentó matarte, cómo desapareció y todo eso, y cómo aún tienes una cicatriz en la frente, y un chico de mi dormitorio dijo que si revelaba la película con la poción correcta, las fotos se moverían». Soltó un suspiro tembloroso de emoción y dijo, «Es increíble aquí, ¿verdad?».
Nunca supe que todas las cosas raras que podía hacer eran magia hasta que recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero y él tampoco lo podía creer. Así que estoy sacando un montón de fotos para enviar a casa. Y sería genial si tuviera una tuya. Miró a Harry con una mirada implorante. Claro, dije, para sorpresa de Harry. De hecho, ¿por qué no hacemos una foto de grupo, tú con Harry y sus amigos? ¿Qué te parece?, propuse. Eso sería genial, exclamó Colin con una gran sonrisa, y luego frunció el ceño. ¿Pero quién va a tomar la foto? No te preocupes. Solo ven aquí. Hice un gesto hacia el chico. Mucha gente suele criticar a Colin Creevy, llamándolo un acosador molesto y sin escrúpulos. Esa misma gente olvida que Colin murió a los 16 años contra el ejército de Voldemort, porque eligió luchar por Harry y por Hogwarts, en lugar de esconderse. Eso lo convierte en un héroe para mí. Así que le entusiasma la magia y todo lo relacionado con ella. Bueno, ¿qué hijo de Muggles en su sano juicio no lo estaría al descubrir la auténtica magia que altera la realidad? Su fascinación por Harry está igualmente justificada. La familia de Colin era de clase trabajadora, y él mismo probablemente habría seguido sus pasos si no hubiera recibido su carta de admisión a Hogwarts, lo que nunca habría sucedido si Voldemort hubiera ganado. Gracias a que Harry Potter derrotó a Voldemort, Colin ahora podía aprender magia en una escuela de magia, y su futuro era prácticamente ilimitado. Así que, por supuesto, tenía motivos de sobra para idolatrar a Harry. Bien, todos, ahora sonrían de oreja a oreja, dije, balanceando la cámara frente a nosotros con un simple agarre telequinético. A mi izquierda estaban Colin y Harry, mientras que Hermione y Neville estaban a mi derecha. Todos sonrieron mientras el flash de la cámara nos cegaba momentáneamente. Aquí tienes, dije, devolviéndole la cámara al chico, quien la tomó con entusiasmo. Un placer conocerte, Colin. Tenemos clase ahora, así que nos vamos. Nos vemos luego. Hasta luego, Ben. Adiós, Harry. Gracias a todos por la foto. Nos saludó con entusiasmo mientras salíamos del patio hacia el aula de defensa contra las artes oscuras. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Harry cuando ya no podíamos oírlo. Colin es un buen chico. No encontrarás un amigo más leal que él. Le pasaron muchas cosas malas en la otra línea temporal, por ser hijo de Muggles. Murió a los 16 años, luchando contra los mortífagos de Voldemort, expliqué, recibiendo miradas compasivas de mis amigos. Supongo que me dio pena. El resto del camino transcurrió en un silencio sombrío, y pronto llegamos al aula de defensa contra las artes oscuras. Había algunas diferencias en la sala con respecto al año pasado. Ahora, fotos de Lockhart adornaban las paredes. Especialmente llamativo era un enorme retrato en movimiento de Gilderoy Lockhart, pintando un retrato en movimiento más pequeño de Gilderoy Lockhart. Parecía que los dos Lockhart se felicitaban constantemente por su apariencia cuando no miraban hacia el aula con sonrisas radiantes. Otro objeto era un pequeño objeto con forma de jaula sobre el escritorio, cubierto con una tela morada. De vez en cuando, se sacudía violentamente, sugiriendo que alguna criatura oscura estaba atrapada en su interior. La mayoría de las chicas de segundo año estaban sentadas en la primera fila, riendo de emoción, mientras que los chicos estaban en las últimas. Conociendo a Lockhart, me negué a sentarme adelante y, en cambio, me senté con Harry y Neville atrás. Hermione resopló y se unió a la vender justo al frente de la clase. De repente, la puerta del fondo del aula se abrió de golpe, y Lockhart entró, resplandeciente con una túnica de última moda en tonos canela y beige, con la varita ya en la mano. La clase guardó silencio mientras él se dirigía imperiosamente a la sala. Bienvenidos a Defensa contra las Artes Oscuras. Su profesor este año seré yo. Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch Weekly, pero no me gusta hablar de eso. Al fin y al cabo, no me deshice de la Banshee Banden sonriéndole. Allí esperó a que nos riéramos de su chiste flojo. Cuando casi nadie lo hizo, volvió a empezar. Veo que todos compraron un juego completo de mis libros. Bien hecho. Pensé que empezaríamos hoy con un pequeño cuestionario. No hay de qué preocuparse, solo para comprobar que también los han leído, cuanto han asimilado. A diferencia de todos los demás profesores de Hogwarts que preferían usar un hechizo para enviar papeles a los escritorios de los estudiantes, Lockhart recogió la pila de papeles de su mesa y caminó por la sala, entregando cada uno individualmente. Tienes 30 minutos, empieza, ahora. Hojeé las 3 páginas del cuestionario. 54 preguntas sobre Gilderoy Lockhart y ninguna sobre nada relacionado con defensa contra las artes oscuras. Divertido, empecé a escribir. P. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? A.
negro. P. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? A. Para que le crezca una mata de pelo ondulado, para poder dejar de usar peluca. P. ¿Cuál es, en su opinión, el mayor logro de Gilderoy Lockhart hasta la fecha? A. Logró engañar al mundo mágico haciéndoles creer que es un héroe y no solo un astuto ladrón. P. ¿Cuándo es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart y cuál sería su regalo ideal? R. No lo sé, no me importa, probablemente una nueva historia para robar y convertir en su último libro. Y así siguió. De hecho, me divertí respondiendo las preguntas. Una vez que se acabó el tiempo, Lockhart recogió los papeles a mano y empezó a hojearlos. Vaya, vaya, casi ninguno de ustedes recordó que mi color favorito es el lila. Lo digo en un año con el Yeti. Dijo con tono decepcionado. Y algunos deberían leer Paseando con hombres lobo con más atención. En el capítulo 12, declaro claramente que mi regalo de cumpleaños ideal sería. Aquí se detuvo, con la atención fija en un papel en particular, que, a juzgar por la letra, era mío. Palideció poco a poco y miró a su alrededor, antes de que sus ojos se encontraran con los míos. Le dediqué una sonrisa significativa. Rápidamente apartó la mirada y sacó mi papel del montón, y a juzgar por el sonido, lo arrugó tras su espalda. Basta ya. Dijo Lockhart, poniéndose de pie. Creo que es hora de presentarles a la primera de las muchas criaturas peligrosas que probablemente encontrarán. Pero no teman, continuó Lockhart, mientras estén conmigo en esta habitación, nada malo les puede pasar. Lockhart se acercó a la jaula y puso su mano sobre la cubierta. Les pido que no griten, les dijo en voz baja a los estudiantes nerviosos. Podrían provocarlos. Dicho esto, arrancó la tela con un gesto elegante para revelar una jaula de latón que contenía lo que parecían ser una docena de diminutas figuras humanoides de piel azul, ojos grandes y alas vibrantes. Fue decididamente decepcionante. Duendes de Cornualles. La voz de Seamus Finnegan se elevó con incredulidad por encima del resto de la clase. ¿Qué tienen de peligroso los duendes de Cornualles? No estés tan seguro, dijo Lockhart, señalando a Seamus con el dedo. ¡Qué pequeños bribones tan astutos! Pero si piensas lo contrario, a ver qué te parece. Y abrió la jaula. Se desató un caos. Pequeños destellos azules zumbaban aquí y allá, causando el mayor daño posible. Libros se rompieron, plumas se rompieron y tinteros fueron lanzados y destrozados. La mitad de los estudiantes desaparecieron bajo sus escritorios, asomándose solo cuando creían que era seguro. Los gritos de las chicas atravesaban el estruendo mientras sus largos dedos azules les tiraban del pelo. Gracias a la previsión, ya me había lanzado Aura Relámpago, cubre todo el cuerpo del lanzador con un campo de relámpagos de baja potencia. No fue muy efectivo contra oponentes poderosos, pero sí muy útil para lidiar con enjambres de bajo nivel. Además, su mantenimiento requería una cantidad mínima de poder. Entonces, cuando una pareja de duendes tuvieron la brillante idea de alcanzar la única isla de tranquilidad en medio del mar de caos, mi cuerpo se iluminó con un suave resplandor azul, y los duendes se sacudieron como si fueran electrocutados antes de revolotear sin fuerzas. Vamos, acorralarlos, solo son duendes, gritó Lockhart. Se arremangó, blandió su varita y gritó, Pesquipixipesternoni. No surtió ningún efecto. En cambio, los duendes respondieron al hechizo, probablemente inventado, de Lockhart arrebatándole la varita y tirándola por la ventana. Unas garras afiladas emergieron y le arañaron la mejilla, provocando un grito más agudo que cualquiera de los que habían estado emitiendo las chicas del aula. 3 de ellas agarraron mechones de pelo y se llevaron una gran sorpresa cuando una peluca rubia se les arrancó de las manos. Eso, al parecer, fue la gota que colmó el vaso para el atribulado profesor. Tras despedirse, entonces, te dejo que los guardes en su jaula, desapareció escaleras arriba y entró en su despacho dando un portazo. ¿Puedes creerlo?, gritó Neville furioso, intentando ahuyentar a un par de duendes que no paraban de atacarlo. ¿Dejar que los metieras de nuevo en su jaula? Después de que los dejó salir. Solo quiere darnos algo de experiencia práctica, dijo Hermione, usando Immobilus para congelar a un par de duendes. ¿En serio? Podrías haberme engañado, dije, sentado tranquilamente, mientras otro duendecillo pasaba y se electrocutaba. Me pareció que no tenía ni idea de lo que hacía. No solo Harry y Neville, sino todos los chicos de los alrededores asintieron con vehemencia. Hermione dio un suspiro exhausto y se giró hacia mí. ¿Vas a hacer algo? ¿O simplemente vas a seguir brillando como un hada gigante?, dijo con una mirada molesta. Ante esto, arqueé una ceja. ¿Qué hice?, pregunté. Ella respondió entrecerrando los ojos. Me rendí. Bien, bien, dije, mirando a mi alrededor y notando los duendes que quedaban en el aire.
Levanté la mano y chasqueé los dedos. Inmediatamente, el aura relámpago pasó de defensiva a ofensiva. Zarcillos de relámpagos de baja potencia se extendieron y aturdieron a todas las plagas voladoras de la habitación, haciéndolas caer como moscas. Silencio. Bueno, eso fue divertido, le dije a mi atónito público. ¿Quién quiere apostar a que Lockhart no lo intentará pronto? Fieles a su estilo, todos los chicos de la clase levantaron la mano al unísono. 2 de septiembre de 1992. Castillo de Hogwarts. Defensa contra las artes oscuras era la última clase del día para los alumnos de segundo año de Gryffindor y Ravenclaw. Así que, tras la emocionante primera clase, mis amigos y yo nos dirigimos al quinto piso para ver la habitación que sería nuestro nuevo refugio. Todavía no puedo creer que Dumbledore te haya dado una habitación para tu uso privado, dijo Harry, ajustándose la corbata con la que un duendecillo había intentado estrangularlo hacía apenas unos minutos. Lo dices porque no te imaginas lo mal que habrían ido las cosas sin mi intervención, dije, mirando a mi alrededor en busca de nuestro destino. Después de tantas guerras, Dumbledore sí puede. Dudo que piense que incluso una orden de Merlín sea demasiado pedir, y mucho menos una habitación temporal. Ah, aquí estamos. Encontramos la habitación con bastante facilidad, ya que daba al pasillo principal. La vieja puerta se abrió de golpe al usar la llave que me había dado el profesor Flitwick. Nos recibió una nube de polvo y telarañas por toda la habitación, que parecía haber estado acumulándose durante décadas. Necesita algunas reformas, ¿verdad?, comentó Hermione mirando a su alrededor, mientras agitaba la mano para dispersar el polvo que se acumulaba frente a su cara. A un lado de la habitación se apilaban unos cuantos escritorios y bancos, mientras que una pizarra solitaria ocupaba la pared opuesta. Un par de ventanas decoraban la pared contigua, dejando que la luz se filtrara a través del cristal polvoriento. Sí, dije, moviéndome hacia el centro de la habitación. Pero definitivamente hay margen de mejora. Saqué mi varita y me concentré. Fatorgífico. El hechizo, desbordante, creó una onda expansiva al atravesar la habitación. Al instante, la suciedad y la mugre desaparecieron, las telarañas del techo y las paredes se desintegraron como si nunca hubieran estado allí, y la habitación quedó impecablemente limpia. Asentí con la cabeza en señal de aprobación porque el hechizo funcionó satisfactoriamente, antes de concentrarme nuevamente. Extremos de gran capacidad. La longitud y la anchura del suelo y el techo aumentaron, mientras que las paredes se retrajeron y se elevaron, llevándose consigo el techo. En un instante, la sala se expandió unas 10 veces, pareciendo más un enorme salón de baile que un antiguo aula. Miré a mi alrededor y vi un trabajo bien hecho, y vi miradas de asombro en los rostros de mis compañeros. Eso fue malvado, gritó Neville. Genial, dijo Harry. Tienes que enseñarme a hacer eso, dijo Hermione con una mirada suplicante. Sonreí ante su entusiasmo. Al darme la vuelta, observé la sala con una mirada crítica. Parece un poco espartano, necesitaremos buenos muebles para darle vida al lugar. Y también alfombras, decidí finalmente. No olviden las estanterías, añadió Hermione al instante. Si vamos a estudiar aquí, necesitaremos muchos libros. ¿Qué tal unos muñecos de entrenamiento?, sugirió Harry. Podríamos practicar aquí cualquier hechizo nuevo que aprendamos. Deberíamos conseguir algunas de esas velas flotantes que se usan en el gran comedor para iluminar el lugar, añadió Neville. Y algunas plantas para refrescar el aire. Asentí ante sus sugerencias, añadiendo algunas cosas propias. Ya había estado en la sala de las cosas perdidas. Era un laberinto, abarrotada de todo tipo de cosas de épocas pasadas. Aunque podía conseguir la mayoría de las cosas que necesitábamos allí y simplemente repararlas, no tendría la variedad que quería, llena como estaba de antigüedades. Además, tenía muchas ganas de organizar algo de entretenimiento para convertirlo en una zona de reunión de verdad. Parece que unas compras vienen bien. Barra diagonal 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 barra diagonal. 2 de septiembre de 1992. Oficina del director, 6 de la tarde. Buenas noches, Ben. Pase, por favor, dijo Dumbledore al abrirse la puerta de roble pulido de su despacho para dejarme entrar. ¿Un caramelo de limón?, me ofreció al sentarme frente a él. Gracias, profesora, dije, tomando un dulce del plato. Profesora McGonagall, profesor Flitwick, incliné la cabeza para saludar a los demás presentes en la sala. Señor Carter, la profesora McGonagall asintió brevemente.
Tengo entendido que tiene algo importante que decirnos. Sí. No hay de qué alarmarse. Pero seguro que te sorprenderá, así que quizá quieras sentarte primero, dije. Los tres intercambiaron miradas antes de que los profesores McGonagall y Flitwick se sentaran tranquilamente al lado del director. Está bien, Ben, ¿de qué se trata esto?, preguntó Dumbledore. Bueno, no hay una manera fácil de decirlo. Respiré hondo. Así que, aquí va. Sirius Black es inocente. Solté la bomba. Pasaron momentos en silencio mientras los tres profesores, junto con muchos de los ocupantes de los retratos que los dominaban, me miraban con expresión inexpresiva. Finalmente. ¿Qué?, gritó la profesora McGonagall. ¿Cómo dices?, preguntó el maestro de encantamientos. Ben, dijo Dumbledore, inclinándose hacia adelante con expresión seria. Explícate, por favor. Asentí ante sus reacciones esperadas. Tras un momento para recomponerme, comencé. Todos saben cómo Sirius Black y James Potter eran inseparables en la escuela, los mejores amigos. Cómo confiaban completamente el uno en el otro. Cómo James Potter nombró a Sirius Black el guardián secreto de su casa protegida por Fidelius. Cómo Sirius Black traicionó a los Potter y le dio su ubicación a Voldemort. Los miré de reojo. Todos lo saben. Están equivocados. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dumbledore rápidamente. Sirius Black nunca fue el guardián del secreto de los Potter. James y Sirius se dieron cuenta de lo obvio que sería. Así que decidieron usar a alguien más, alguien en quien ambos confiaban, mientras dejaban que todos pensaran que Sirius era el guardián del secreto. Por desgracia, confiaron en el hombre equivocado, dije. ¿Quién?, preguntó el profesor Flitwick. Peter Pettigrew, respondí. Imposible. Protestó la profesora McGonagall al instante. Peter Pettigrew ha muerto. Tras la muerte de los Potter, encontró a Sirius Black, quien lo mató junto con todos esos pobres muggles. No, negué con la cabeza. Fue Sirius quien localizó a Pettigrew. Pettigrew arrasó la calle, mató a toda esa gente y escapó en medio de la confusión. Se cortó un dedo y lo dejó en el lugar para que todos creyeran que estaba muerto. Está muy vivo, y ahora mismo está en este castillo. Incitado por sus miradas inquisitivas, continué. En el colegio, James, Sirius y Peter descubrieron que Remus Lupin era un hombre lobo. Para hacerle compañía a su atribulado amigo, los tres se transformaron en animagos. La profesora McGonagall dejó escapar un grito ahogado. Peter era una rata. Tras escabullirse de Sirius por las alcantarillas, entró en una residencia de magos. Desde entonces, vive como Scabbers, la rata mascota de los Weasley. Si esto es cierto, ¿por qué Sirius no declaró su inocencia durante todo este tiempo?, preguntó un retrato que contenía a un tipo de aspecto astuto, con barba puntiaguda y túnica verde Slytherin y plateada. ¿Por qué callar? Benjamin Carter te presenta a Phineas Nigellus Black, uno de los antiguos directores de nuestro colegio. Dumbledore hizo la presentación. Culpa, sobre todo, dije, asintiendo con la cabeza al director menos favorito de Hogwarts. Fue Sirius quien aconsejó a los Potter que usaran a Pettigrew, creyendo que Voldemort jamás sospecharía que alguien tan cobarde como Peter fuera su guardián secreto. Buen plan, lástima que no supieran que Pettigrew era el espía de Voldemort desde el principio. Se culpó a sí mismo por haber matado a su mejor amigo y a su esposa. Tras el aparente suicidio de Pettigrew, los aurores lo dejaron atónito. Que yo sepa, lo encerraron directamente en Azkaban sin juicio. Sin nada en el mundo exterior, aceptó su encarcelamiento como un castigo autoimpuesto por fallarles a sus amigos. Sabía que algo andaba mal, dijo la profesora McGonagall, negando con la cabeza con amargura. Sirius Black era la última persona que esperaba que se uniera al Señor Tenebroso. Pero había demasiadas pruebas circunstanciales en su contra. No eres la única que se sintió así, Minerva, dijo el profesor Flitwick, por una vez sin su habitual alegría. Incluso cuando supimos que había un espía en la orden, nunca sospeché de él. Su supuesta traición me impactó profundamente. ¿Qué tan seguro estás de esto, Ben?, dijo Dumbledore finalmente. Consideré la pregunta. Como sabes, mi conocimiento proviene de eventos que vi en un universo alternativo, no en este. Así que, si bien es posible que las cosas sucedieran de manera diferente aquí, según mis observaciones, es poco probable. Resulta que a la rata mascota de Ron, Scabbers, le falta un dedo, un apéndice que, a juzgar por el dedo recuperado, Pettigrew debería haber perdido. Además, según Ginny, Scabbers lleva más de 10 años en la familia, un tiempo inusualmente largo para una rata de jardín común. Por eso, podemos asumir con seguridad que Scabbers es Pettigrew. Pero si ese es el caso, cabe preguntarse,
¿Por qué un superviviente de guerra, beneficiario de la Orden de Merlín, se esconde como la rata mascota de una familia de clase media? Seguramente no puede seguir temiendo a Sirius Black, quien cumple cadena perpetua en Azkaban, una prisión de la que nadie ha escapado jamás. No, es mucho más probable que Pettigrew se esté escondiendo de los mortífagos, aquellos que lograron escapar de la prisión. Después de todo, saben que él fue el espía, el que guió a Voldemort esa noche a casa de los Potter, donde cayó. En su opinión, él es el responsable de la derrota de su amo. Tiene sentido, Albus, dijo la profesora McGonagall a regañadientes al director tras considerar mis palabras. Suponiendo que Pettigrew esté vivo, no se me ocurre ninguna otra razón por la que siga escondido.